No, usted no puede hablar, usted no puede respirar, usted no puede votar. Si pudieran a Vox lo ilegalizaban. A la izquierda le interesa mucho la incultura. Mira, hay una cosa peor que un dirigente socialista. Es un votante socialista. La izquierda utiliza a la mujer, al homosexual, al heterosexual, al blanco, al negro, al inmigrante. En algo como esto. Bueno, esto, esto. El tapón que lo tienes que tener aquí, ¿no? Esto, mira, Sí. esto ya es una acto de rebeldía. Déjame que haga un inciso, porque Javier y yo hemos empezado a hablar y ni siquiera le he presentado. A mí me gusta más que sea la cosa fluida. Yo encantado, porque además Fernando Paz me había hablado muy bien de él, porque yo estaba, oye, me ha llamado Saúl Fernández y he visto que tú has participado en alguno de sus podcasts. Y me dijo, es un gran tipo, estás en buenas manos. Mira. Y es absolutamente fiable. ¿Sabes lo que les molesta de Pío Moa? Lo que les molesta de Pío Moa, a Valentín Gamazo le sacan de su casa con sus 3 hijos. Uno de 17, otro de 20 y otro de 21. Le atan, le dan la paliza, lo torturan y empiezan asesinando delante de él al hijo de 17 años. Luego al de 20 y luego al de 21. Tú tienes aquí a Vito Quiles trabajando, Sí, ¿no? sí, claro. A José Antonio Primo de la Rivera le asesinan y 90 años después profanan su cadáver. Es que esto son necrófilos, están locos. Que tenemos que tener mucho cuidado porque están amenazando directamente al celador mediático del PSOE, Iñaki Gabilondo. Igual usted no sabe lo que hay. Pero en tiempos de la Segunda República los primeros campos de concentración estaban en España. Tú sabes, Javier, que eso es como si ahora viene por aquí un paisano que se quiere dar de leches contigo y yo te sujeto para que no te des de leches en la típica escena, no, déjame que lo mato. Y señores del Partido Popular, nunca ha existido un PSOE bueno. A mí me apetece a veces drenar mi mala leche viendo que un político le dice, usted a mí no me dice que yo tengo malas formas porque ustedes son el mismo puto PSOE. No, es incompatible el desarrollo de España, la convivencia de España y la democracia con el Partido Socialista. Pero es que en esos miserables que salen a la puerta del Congreso de los Diputados, estaban los de La Razón y los de la ABC también. Me sacan con la cara piselada, si no me saques con la cara piselada. Pero sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Me sacan como... No te quiero hacer publicidad, ¿no? Julio Anguita era comunista, con lo cual yo en lo ideológico le despreciaba profundamente. ¡Para el fascismo, vamos! Si ves a esto, le hostias por la calle. Si el PSOE tuviera que decidir una sola cosa, si solamente pudiera decidir una sola cosa que ocultar, que jamás se volviera a hablar de ella, de su pasado, ¿qué crees que sería? Joder, macho. ¿Quieres escuchar mi teoría de, Sí. de lo que ocultarían? Vas a alucinar. Si en algún momento... Vale. Hostia, me acabo de acordar que tenía que mandar un mensaje y no lo he mandado. Vale. No estés... Vale. No estés... Me dice Saúl, Vale. que me acabo de acordar, o sea, Vale. no estamos en directo, Vale, me puedes vale, parar si quieres, vale. si te entra ganas de mear, si Vale, pasa vale, lo que sea, que alguien te llama por allí, vale, alguien viene con vale. urgencia, Vale. sin ningún problema. Te digo que... No quiero que estés pensando, joder, a ver si No, acabamos, que no, tengo que no, llamar. no. Para, Vale. llama lo que necesites. Vale. Porque luego se nota esto en la entrevista, se nota que hay algo ahí de algo pasa, Sí, ¿no? Que uno sí, está sí. queriendo ya irse. Vale. Paramos y sin problema. Vale, Javier. Vale. A ver, que vale un poquito, porque yo es que yo Claro. vivo a Aranjuez. Vale, joder. Entonces, o sea, además, Juan sabiendo es que el el tren pueblo no más llega- lejano de... Sí. De Villaconejo, realmente, donde los melones. Yo a Aranjuez voy bastante. ¿Sí? Bueno, he ido bastante tampoco. Pero Sí, por allí hay gente, me gusta, maja. sí. Hay gente maja. Muy mayor, sí, pero maja. sí. Estaba el campo de golf, que lo cerraron. Sí, al lado. Yo paso por ahí siempre Sí. para llegar a Aranjuez. Ya no, me parece que está chapado. No. Yo veo Sí, ahí está trasiego. Sí, yo veo movimiento Y el constantemente. casino de al lado, el casino Y de el casino de Aranjuez. Aranjuez, sí. He dormido ahí alguna vez, sí. Ah, sí. ¿Habéis hecho eventos por ahí? Sí. Me llamaban a presentar. El año pasado tuve una convención ahí. Una convención de una agencia de viajes. Y yo moderaba unas mesas redondas. Y me has dicho que te vas a Alemania. Sí, me voy a Colonia. Yo es que soy vicepresidente de una asociación de gestores de viajes. Ok. Y doy cursos de formación de viajes. Pero esto, Ah, sí. Sí, Esto es extraparlamentario. digamos. eso es. Yo lo que pasa es que yo vengo del mundo de la consultoría, de la auditoría, y he estado Sí. 23, 24 años, y lo dejé todo en 2011 para dedicarme solo a la comunicación. La comunicación era un hobby que llevo practicando desde el año 2003, aunque yo pagaba en las empresas, compraba mis horas, tanto en COPE, como en el radio, como en Intereconomía. Ah, bueno. Pagándolas me acababan echando. ¿Sabes? Y al final monté radio ya, de radio ya luego nos llevaron, nos integramos en un grupo que era, bueno, primero empezamos en Cadena Ibérica y estuvimos un año, luego, estuvimos porque siempre que puedo voy Hablas con de todo el tu equipo. Y luego al final, pues con Javier Negre, en estado de alarma, le propuse montar, él me fichaba para temas ejecutivos y al final quedamos en que no solo ejecutivos, sino también comunicativos y montamos la emisora.
Qué bueno. Informa Radio. Negre que ahora está con la derecha diario, ¿no? Está con la derecha diario, nos hemos hecho con varias cabeceras en Hispanoamérica, incluso con Estados Unidos, también con una agencia de O noticias. sea, que tú ahí también estás en ese medio. Sí, forma parte del grupo. Hemos adquirido también ahora otra cabecera económica que se llama Mundo Financiero. Vale. Hombre, él la lleva desde allí y yo soy el CEO en España, ¿no? Del grupo. Del grupo. Y con las distintas cabeceras que jugamos. O sea, que aquí. Negre no está allí de paso, ya Negre está allí No, afincado. Negre está ahí asentado. Viene aquí cada 2 meses o aquí, viene a menudo, pero está ahí asentado, ¿no? Me alegro. Y aquí tenemos pues la cabecera Estado de Alarma, tenemos Informa Radio, tenemos Mundo Financiero, la derecha diario en España, estamos introduciéndola, y con este medio también estadounidense que nos hemos quedado también con la mayoría. Porque últimamente Negre ha tenido alguna entrevista por ahí que yo me gusta porque a Negre se le ha dicho de todo, ¿no? Sí. Incluso desde gente presuntamente de la fachosfera se le ha dicho que es como la contrapartida de Público, imagínate. Sí. Y los últimos meses o las últimas semanas yo he estado viendo a gente diciendo, oye, enhorabuena Negre, que fíjate lo que está consiguiendo él y lo que ha ido a hacer allí y está teniendo cosas como de calidad. Negre es una persona que trabaja las 24 horas del día, para lo bueno y para lo malo, y él y yo estamos haciendo un binomio que yo creo que perfecto, ¿no? Nos complementamos, ¿no? Dentro de lo difícil y lo estresante que es este medio en general, pero nosotros en el posicionamiento político en el que estamos e ideológico es todavía más complejo, ¿no? Es una lucha continua en defensa de la verdad, porque esto ya no es una guerra, no es una batalla cultural, eso está pasado ya de moda. Sí. Esto es una guerra civilizatoria, donde está prohibido decir la verdad, o donde está prohibido comentar los hechos, ¿no? Tú dices que Franco hizo viviendas y te dicen ahora que es mentira. Digo, oiga, yo me estoy limitando a un hecho objetivo. Hizo viviendas además baratas que se podían pagar. No, eso es mentira. Y entonces, decir lo contrario es un acto de nostalgia, ¿no? No es ningún acto de nostalgia. Es decir la verdad, no es igual que el Partido Socialista Obrero Español es el partido más criminal y corrupto de la historia de España. Estoy diciendo una verdad objetiva, no es discutible, no es. Entonces, se trata de que la mentira se imponga, que el relato se imponga con independencia de cuál sea la verdad, ¿no? Y por eso digo que estamos ante una batalla civilizatoria, no ante una batalla cultural. No, esto ya es una guerra, ni siquiera una batalla. Es civilizatoria, ¿no? Decir la verdad está penado en este país y perseguido, ¿eh? Y de hecho, hace 3 o 4 días, fíjate que a veces en las anécdotas uno encuentra símbolos. Y el otro día salían 2 paisanos ahí en Zaragoza arrancando las placas de la vivienda. No sé si las has visto. Sí, que salen claro. arrancando y diciendo nosotros tenemos que hacer, pues esto, no estamos luchando contra la extrema derecha. Y yo pensaba, ya ni siquiera esto que dices tú, Javier, de la verdad no se puede decir, sino es que es como te estamos arrancando. Si queda algún vestigio de verdad, vamos a arrancarlo con un destornillador. Claro, si hace falta. eso, mira, en este país han inventado, hay personas, a la izquierda le interesa mucho la incultura. Dicen que defienden la cultura, pero la verdad lo que hacen es manipular la cultura, porque ellos viven de incultos, de verdad, viven de incultos, de ignorantes a los que intentan fanatizar. Esto pasaba también, o esto pasa con el separatismo catalán. La burguesía catalana, que tanto apoyó a Franco en su momento, son los primeros que embrutecen a la chusma cuando ven que el Estado ya no les quedaba más dinero para darles. Me refiero al caso de Mariano Rajoy y tal. Entonces fanatizan a los incultos, les hacen creer en una república inexistente de Cataluña. Y hay gente que se lo cree. Luego la propia burguesía catalana, oye, que lo que os hemos contado es mentira, que os estáis creyendo, porque claro, esa chusma te lleva por delante también, se lleva también a la burguesía catalana. Y esto lo hace muy bien el Partido Socialista y todas sus marcas blancas, porque el Partido Comunista, Sumar, son una especie de sectas, son parásitos que viven son los chupoteos del PSOE. Lo que pasa es que el PSOE muy inteligentemente luego se los come a ellos. Los tiene alrededor como la ballena que lleva ahí unos pececillos detrás, luego cuando la ballena se cansa se los acaba comiendo. Eso es lo que pasa con las marcas blancas, lo que pasó con la Izquierda Unida, lo que pasó con el Partido Comunista. Esas marcas blancas, esos feladores del sanchismo, tratan de ocultar la verdad y necesitan de ignorantes. Y embrutecen, fanatizan. Mira, hay una cosa peor que un dirigente socialista, es un votante socialista. Es peor porque está fanatizado, porque tú le dices, oye, las cosas de corrupción de Sánchez, tenéis un partido con una historial criminal
no me refiero solo a los años 30, me refiero también a los años 80. Hay que recordar a mucha gente que ese PSOE, que algunos quieren ver el PSOE bueno, fue el inventor de la corrupción moderna. Me refiero a Felipe González, me refiero a cómo ese PSOE de Felipe González o varios de sus dirigentes montaron una organización terrorista como Irán para luchar contra el terrorismo, montan una organización terrorista estando ellos en el Estado. Bueno, esto de los crímenes de Estado ya lo vimos cuando asesinaron a José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936. Es decir, el Partido Socialista, que yo he estudiado su historia desde su fundación hasta hoy, no hay nada que se salve, excepto cuando colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera, y no lo hicieron por el bien de los trabajadores, lo hicieron para cargarse a la CNT, que era su competencia en el matonismo, sobre todo en las fábricas en Cataluña, ¿no? Es decir, no hay nada que se salve, pero su votante y su militante está absolutamente fanatizado. Nosotros, cuando en algunos mítines del PSOE preguntábamos, oiga, ¿qué le parece que Sánchez mienta? Y dice, no miente, son cambios de opinión. Bueno, pero y voy más allá, y nos llegaban a decir, es que la verdad y la mentira son conceptos religiosos. Claro, es que en la izquierda el mentir, el medio justifica el fin. Es decir, es igual, entonces no lo ven mal. Oye, roban, no, roban por nosotros para que no gane la derecha. Entonces, se han creado un imaginario colectivo que no ha existido. Lo de las viviendas, piensan que arrancando aquí se han construido estas viviendas del Instituto de la Vivienda, del Ministerio de la Vivienda, claro, están luchando heroicamente contra el franquismo, cuando Franco lleva muerto 50 años. Pero decir la verdad, que se generaron hospitales, que había pleno empleo, que la deuda estaba controlada, que había soberanía internacional, que había soberanía económica, eso es una verdad objetiva. Y esto no es apología del franquismo, es decir la verdad. Igual que el Partido Socialista Obrero Español es el partido más corrupto y asesino de la historia de España, el decir lo que te estoy comentando no es un acto de nostalgia, es ser real a la verdad. Y lo que hay que defender es la verdad. Pero hemos llegado a tal grado de distopía y de locura que nos intentan imponer un relato a sabiendas de que es mentira, excepto para sus fanatizadas bases, que una vez que van despertando, por eso no les interesa que despierten, se dan cuenta de que han vivido en un engaño. Tú imagínate que estás viviendo en un... Yo he vivido en un... ahora se llaman barrios populares, pero eran barrios pues, de clase media-baja, en los años 60, 70, gente que salió adelante, muy trabajadora, y tú votas a la izquierda pues para que tu barrio mejore. Y llevas 30 años votando a los mismos. Y cuando pasan esos 30 años, dices, mi barrio no solo ha mejorado, sino que me han metido delincuencia, casas ocupadas, inmigración ilegal, magrebíes, inseguridad. Mi hija tengo que salir a por ella a la parada del autobús o del metro. Es decir, entonces esa gente que despierta, que lleva 30 años votando a la izquierda, empieza a despertar y decir, me han engañado. Por eso no quieren que tú despiertes, no quieren que tú te des cuenta, quieren que seas un zombie, que estés lobotomizado, que no te dejen pensar, que te digan lo malo que es la derecha o quien sea, porque para ellos derecha, fascismo, franquismo es todo, lo han metido todo en un... y quieren que sigas así lobotomizado y permanentemente tensionado. Esa tensión te evita pensar, no te paras a pensar y decir, ¿en qué ha mejorado mi vida si llevo votando estos 30 años y ahora voy a la seguridad social y me dicen que me atienden dentro de 1 año y medio para hacerme una prueba? O voy a la sala de espera y me ve el médico en 2 minutos porque delante de mí pues hay decenas de personas de origen extranjero que tienen prioridad sobre mí, que es que voy a meter a mi hijo al colegio y en vez de enseñarle le están adoctrinando. Si hay plaza, porque lo normal es que esté plagado de gente de otras culturas que son incompatibles con la integración o simplemente pues con la dignidad de la persona, ¿no? Sobre todo de la mujer, ellos que están muy preocupados por el homosexualismo, por la mujer y tal. Es mentira. La izquierda utiliza a la mujer, al homosexual, al heterosexual, al blanco, al negro, al inmigrante, solo si son útiles para sus fines políticos, ¿no? Eso, Javier, perdona que te corte, es una cosa, o sea, yo entiendo lo que hacen ellos. El tema es, a mí me gustaría analizar qué se ha hecho del otro lado, porque unos se dejan instrumentalizar y otros están pensando en la economía y en la economía y la economía y la ideología la dejan a un lado porque no lo vamos a meter ahí. Ese es un tema del que me di cuenta hace muchos años. Yo te he dicho que yo empecé en el mundo de la consultoría, de la auditoría, y me preocupaba mucho la comunicación. Y yo pensaba, ¿qué hacen los que tienen la obligación en ese momento? Me refiero al Partido Popular, porque era el partido que se suponía. A mí nunca me engañó. Me dice, ¿está decepcionado el Partido Popular? A mí nunca me decepcionó porque nunca le voté. Sencillamente porque
Alianza Popular era un partido fundado hasta por 7 exministros de Franco. En verdad por 6 y un director general. Pero bueno, en el imaginario colectivo han quedado eso de los 7 magníficos. Y ellos tenían la obligación de haber dado la batalla cultural en su momento. En vez de eso, ellos se condenan a sí mismos. El partido fundado hasta por 7 ministros de Franco, que era Alianza Popular, y luego el Partido Popular, que lo funda Manuel Fraga, cuando ya lo refunda Manuel Fraga, ya solo quedaba él. Sabían que todos los demás se habían largado al ver la deriva que estaba tomando la organización. Abandonan toda cuestión ideológica y dicen que lo importante es la economía. Bueno, para empezar, eso es mentira, porque ahora la economía encima la tiene subcontratada con Bruselas. Ya no es ni soberano para decidir qué tipo de economía. Los tipos de interés, los bancos centrales nacionales han desaparecido. El Banco Central, el Banco de España tiene competencias muy mínimas. Ahora todo termina en el Banco Central Europeo. Es decir, hemos ido cediendo absolutamente en todo, en política internacional, en política de defensa. En algo como esto. Bueno, esto, el tapón que lo tienes que tener aquí, ¿no? Esto, mira, sí. Esto ya es un acto de rebeldía. Eso es un acto revolucionario. Parece mentira que hemos quedado. Hasta en eso. Hasta en tu casa me he metido para decirte que ahora vas a beber como yo te diga que vas a beber. Pero entonces tú tienes razón, no se ha dado la batalla. Otros las llevamos dando toda la vida, en los ámbitos, yo en la universidad, bueno, ya incluso yo, antes de estudiar Derecho, estudié formación profesional y ahí montamos la Coordinadora Nacional de Enseñanzas Medias, luego la Coordinadora Nacional de Estudiantes, cuando pasé a la universidad, nos dábamos cuenta de que el modelo educativo, por cierto, de Felipe González, hacía aguas por todas partes. En las primeras manifestaciones estudiantiles las convocábamos nosotros, luego ellos, como reacción a eso, se inventaron el sindicato de estudiantes. Es decir, todas estas amalgamas de partidos de izquierda que iban de antisistema, ¿te acuerdas cuando el G7, el G14, el G20 salían a quemar la ciudad? Es mentira, son parte del sistema, están incluidos dentro del sistema. Pero la batalla cultural e ideológica que se tenía que haber dado y que era el Partido Popular quien tenía esa obligación de darla, se ausentó, diciendo que esto no iba con ellos. Y yo, una cosa importante, como José María Aznar en el 2002 condena el legítimo alzamiento del 18 de julio de 1936. El 18 de julio de 1936 dice, ¿cómo Franco consigue unificar a todos? Bueno, por una cosa muy importante, por salvar la vida. Por algo como salvar la vida. Porque o te sublevabas o te asesinaban. Con lo cual ese era un motivo muy importante para sublevarte, ¿no? Pues seguro que era así, porque me han contado que la gente tocaba el arpa y que eran lanzaban felices. Corazones de gominola por el ombligo. Bueno, tanto es así que si algo le quedaba de legitimación o de legitimidad a la Segunda República, se pierde en octubre de 1934, cuando el PSOE pierde las elecciones de 1933. Por cierto, lo pierde porque se permite votar a la mujer. Y la mujer votó mayoritariamente, y la izquierda no quería que votara porque decían que le hacían caso al marido y al confesor. La mujer votó mayoritariamente a la derecha, a una derecha bastante timorata y cobarde, que todo hay que decirlo, tanto de cobarde que para no ofender al PSOE, estamos como ahora, decidió no entrar en el gobierno. Y cuando decide entrar en el gobierno es cuando la izquierda da un golpe de Estado. Por cierto, golpe de Estado que estaba previsto ya desde junio del 34. La intentona se produce en octubre, porque estaban buscando una excusa. La excusa fue que la CEDA quiso meter a 3 ministros de bajo perfil en ese gobierno, que él había ganado mayoritariamente. Es decir, es algo asombroso. Entonces la izquierda, con la excusa de que el fascismo había llegado al poder, dieron esa intentona, ese golpe de Estado. Ese golpe de Estado, provocado por el PSOE, costó 1.500 vidas. El fiscal de entonces, voy a hacer un inciso porque creo que es importante, el fiscal general de la República se llamaba Valentín Gamazo. Últimamente hablo mucho de él en comparación con el fiscal general de ahora que acaba de dimitir, con Álvaro García Ortiz. Ha sido dimitido porque ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Por cierto, una condena bastante suave para los delitos cometidos y que hay pruebas y se reconoce que ha cometido. Digo que Valentín Gamazo, investigando la intentona golpista del PSOE del año 34, pide 30 años de prisión para Largo Caballero. Largo Caballero, el Tribunal Supremo, que ahora tanto critican, absolvió por presiones socialistas y por miedo a Largo Caballero. Lo absolvió incomprensiblemente, pues las pruebas eran evidentes que estaba detrás de un golpe de Estado que además había costado 1.500 vidas. Largo pistolero. El Largo pistolero. Loado por Pedro Sánchez. Eso es, porque es el modelo. Y Zapatero, hace apenas unos días, el pasado fin de semana, en Salamanca, diciendo lo orgullosos que estaban de sus siglas
y de su historia. Una historia tenebrosa, como cuento aquí y como cuento en la historia criminal del Partido Socialista. Por cierto, libros que muchas amenazas de que iba a tener denuncias, que ella no ha recibido ninguna, porque claro, es muy difícil desmontar esto. De hecho, déjame que haga un inciso, porque Sí. Javier y yo hemos empezado a hablar y ni siquiera le he presentado, porque a mí me gusta más que sea la cosa fluida. Estamos con Javier García Isaac, está presentando su segundo... ¿Ese es el tercero? ¿El segundo? Bueno, no. Del PSOE es el segundo, El digamos, segundo ¿no? del PSOE. Llevo El PSOE 7 8 libros. es la historia criminal del PSOE. Eso Ese es. es el primer, ese es el la primero historia del criminal PSOE. del Partido Socialista. El Partido Socialista, y aquí tenemos el PSOE contra España. En primer La lugar, historia criminal continúa. gracias por recibirme, porque ayer yo atraqué básicamente a Javier García Isaac por Twitter, porque tenía un invitado para grabar hoy y se cayó. Literalmente, de hecho, se ha caído literalmente y se ha caído del podcast. Espero que esté bien. Va a sobrevivir, y Javier pues ha tenido la amabilidad de recibirme aquí en sus estudios. Bueno, yo encantado, porque además Fernando Paz me había hablado muy bien de él, porque yo estaba, oye, me ha llamado Saúl Fernández y he visto que tú has participado en alguno de sus podcasts. Y me dijo, es un gran tipo, estás en buenas manos. Mira, y es absolutamente fiable. Digo, yo pues no ya sabía está. que los Reyes Magos llegaban en agosto. Yo le digo a mi madre, mira, fíjate, mi padre, yo empecé a escuchar a Federico cuando yo tenía 18 años. Bueno, ya hablaremos de eso, porque Roma cayó y cayó Federico también. Y yo escuchaba a Federico y por la mañana al paso doble y todo. Entonces yo poco a poco fui diciendo, hostia, este tipo me... Probablemente Federico fue el que me ha llevado a hacer Bueno, esto que yo pues- hago ahora. Y recuerdo a mi padre viendo El Gato al Agua con Fernando Paz, sí, aquel repaso que le dio Fernando Paz a Pablo Iglesias Pablo en El Iglesias, Gato al sí, Agua y todo sí, esto. Y claro, cuando de repente un día le pregunto a Fernando Paz por Twitter, oye, pues como ayer a ti, Sí. que le dije, oye, hago un podcast tal, y me dijo, Saúl, incondicional tienes mi sí. No me conocía Sí. absolutamente Sí. nada. Desde entonces, pues oye, una relación maravillosa. Fuimos a visitar a Serpa a su casa, vino Hombre, conmigo. Serpa es muy amigo mío, También, ¿eh? pues vino conmigo. Pues Hombre. vamos a hacer una cosita a Fernando para Serpa. Ya te contará Fernando. Hombre, es que a Fernando le gusta tocar la guitarra. Sí, claro, se llama pasar cositas. Sí. Se ha forjado ahí una cosa, una relación que yo le digo a mi madre, estoy absolutamente bendecido, porque Fernando es un tipo excepcional, y yo, el que me conoce sabe que no me caso con nadie. Me habló muy bien de ti, además se agradece mucho cuando alguien te dice es mi hermano, que fue lo mismo que dijisteis los dos. Sí. Fernando es mi hermano, Javier es mi hermano, así que se celebra que haya gente como... Es un tipo tan elevado intelectualmente, tan formado, Sí, que te habla con sí. una naturalidad, con una honestidad y con una... Bueno, con mucha... Muy bajo, con muy humilde. Sí. El tipo me manda unos audios larguísimos y, oye, y me dice, oye, perdona por la chapa, tío. No, Digo, manda unos audios que se digo, pasa. perdona por la chapa, es como si... Él y es te del manda Barça, 5 de golpe. él es del Sí, Barça, yo no sé se que tú puede- eres del Madrid, y no digo, se es como puede si ser tú conoces perfecto. a Guardiola te habla de fútbol y te dice que perdona por la chapa. Digo, yo estoy encantado de que me des estas chapas, porque yo tomo notas con los audios de Fernando. Así que gracias a Fernando por la recomendación y que haya hecho que yo esté aquí. Mira, antes decías algo, yo siempre recuerdo una entrevista que vi. Le decían salió un streamer o un youtuber en Estados Unidos, por Nueva York, a preguntarle a la gente más progre si sabían quién había fundado el Ku Klux Klan. Sí. Y claro, imagínate, colapsaban cuando les decían que había sido el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, sí, Y tú efectivamente. acabas de mencionar algo que a veces, como ya no lo sabemos algunos, lo soltamos aquí y uno puede decir, ¿cómo que el Partido Socialista no quería que votara a la mujer? Claro. Victoria Kent. Está Claro, la entrevista de sí, Victoria sí. Kent diciendo, nosotros no queríamos... Bueno. no es un invento de García Isaac. No, es ni Victoria Kent ni Margarita Nelken. Y luego está Clara Campoamor. Que toman como si fuese el PSOE. Clara Campoamor nunca fue del PSOE. Es más, yo sentí una repulsión tremenda cuando le ponen la estación de Chamartín a Clara Campoamor. No por Clara Campoamor, que se lo parece. La repulsión es cuando veo al berberecho parlante de Carmen Calvo, a la borrica Irene Montero y a otras mamarrachas Secuestrarla, ¿no? defendiendo la figura de Victoria, de Margarita, de Clara Clara Campoamor. Mira, Clara Campoamor, en agosto de 1936, con el lanzamiento, sale pitando de España. Y se va a Suiza, de país, y luego a Suiza. Ella tenía posibles y se quedó en Suiza. Aquí dice, no voy a venir, cuando acaba la guerra, a un país que no me hubiese pasado nada, contra ella no había nada, a un país que, oye, si yo tengo dinero y me puedo quedar en Suiza, pues no me vengo para España. ¿Qué fue lo que hizo? Pero ella sale huyendo porque temía por su vida. Igual que temía por su vida García Lorca, lo que pasa es que tuvo la mala suerte de ir a Granada porque ahí había cuentas pendientes. Yo lo cuento en un libro que se llama Franco en el banquillo. Por cierto, ese libro lo escribí con Fernando Paz, que habló del asesinato de García Lorca, ¿no? Métete ahí un poquito, porque yo ya te contaba que vengo del gremio artístico y vengo de la escuela de Bardem. Imagínate lo que se me cuenta a mí en la escuela de... Pues en la escuela de Bardem deberían aprender, menos mal que tú te has salido de esa secta, Me cuesta porque esta cosas. secta, todas estas cosas de la izquierda son sectas que tienen que ser obediencia ciega al líder. Mira, ¿sabes lo que les molesta de Pío Moa? Lo que les molesta de Pío Moa no es que ahora sea franquista ni nada de esto, no, que haya dejado de pertenecer a una organización terrorista. Es decir, no les molesta que haya abandonado el terrorismo, no, les molesta
les molesta que haya dejado efectivamente de pertenecer a una banda terrorista como era el Guiapo y como él reconoce. Eso es lo que les molesta de Y Pío porque Moa. es un gran peso No, pesado. porque Pío Moa se dio cuenta de que estaba en el bando equivocado. Es decir, estoy defendiendo a esta banda, encima yo desde una organización terrorista, del que ya pagó su pena y pidió perdón, y cosa que no ha hecho el PSOE. Lo que le molesta al PSOE es que Pío Moa haya dejado de ser terrorista. Es curioso, ¿eh? Es eso. Y yo cuando te decía que les molestaba, es que García Lorca huye del Madrid republicano, del Frente Popular, porque lo iban a matar por señorito andaluz y como hablaban ellos, por maricón. No lo digo yo, es el vocabulario de los años 30, que utilizaba precisamente el PSOE. Además, bueno, el mismo PSOE que sigue hablando de eso en privado, porque, hombre, ustedes ya saben los feministas que son Ábalos, Santos Cerdán o Coldo. Los furgonetas de señoritas, cuando no les gustaba la de Teruel, ahí estaba Coldo para llevarle un cargamento de señoritas como trozos de carne, que es como tratan estos tíos a las mujeres. Y luego resulta que nadie sabía nada de lo que pasaba en el PSOE. Bueno, sí, Carmen Calvo dice que lo supo y que se lo dijo al presidente Sánchez, como si el presidente Sánchez no supiera quién era su amigo José Luis Ábalos. Por cierto, un Sánchez que le debe toda su carrera política a Ábalos y a Cerdán, y en menor medida a Coldo, que era un poquito el niño de los recados. Pero te hablaba yo de Valentín Gamazo y te hablaba de cómo García Lorca huye de ese Madrid porque le iban a asesinar y cómo la propia Alcalá Campoamor se va de Madrid, no se quedó aquí hasta el año 39, en el año 36 se largó, no se quedó aquí a defender la República ni nada de esto, al ver las acéminas, que son los que defendían más que la Segunda República, para mí era la Tercera República, porque todo vestigio de legitimidad se había perdido en el 34 y ya se remató en las elecciones fraudulentas, en el pucherazo de 1936 que llevó a cabo el PSOE. Pero yo te hablaba en un inciso del fiscal general del Estado de la República, que era Valentín Gamazo, que estaba investigando la participación de Largo Caballero en la intentona golpista, ¿no? A Valentín Gamazo, cuando estalla el alzamiento, le dicen que se vaya a su pueblo de La Mancha, tenía un pueblo de La Mancha, porque aquí corría peligro. Había sido el fiscal general que, al ver lo que había hecho el Supremo, ese Supremo que tanto le gustaba al PSOE, él dimitió de fiscal general del Estado y se largó, dejó el cargo. Estaba en Madrid y le dicen que se largue. Se va a su casa de La Mancha, a un pueblecito, y van a buscarle milicianos del PSOE. Y van a buscarle, ese lanzamiento fue el 18 de julio, es para que veas cómo es esta gente de psicópatas, fueron a buscarle el 5 de agosto del 36. A Valentín Gamazo le sacan de su casa con sus 3 hijos, uno de 17, otro de 20 y otro de 21. Le atan, le dan una paliza, lo torturan, y empiezan asesinando delante de él al hijo de 17 años, luego al de 20, y luego al de 21, y luego a él. Y los 4 cadáveres llaman a la puerta y los tiran a la puerta, a la viuda. Esta es la justicia proletaria, y esto es lo que ellos llaman la democratización de la justicia. Estamos oyendo a día de hoy como Ione Belarra, el macho alfa de la manada Pablo Iglesias, que es el jefe de la secta, la política Irene Montero, hablar de destrozar a la derecha, reventar, más todavía, ¿no? más fuerte reventar a la derecha, y que se han quedado cortos con eso de reventar a la derecha, porque el golpe de Estado institucional que está dando el corrupto Sánchez desde hace casi 8 años, ahora se lo achacan. La izquierda en esto maneja muy bien el relato. Ahora resulta que el golpe institucional lo están dando los jueces, cuando son ellos los que lo están dando. Es decir, la gravedad del asunto es que le dan la vuelta al asunto, y esto, hablo de Valentín Gamazo, porque es lo que sin lugar a dudas harían con todos esos 5 magistrados del Supremo que han condenado a Álvaro García Ortiz. Y no me voy tan lejos, ¿eh? No. Tú tienes aquí a Vito Quiles trabajando, sí, ¿no? Sí, claro. Yo llevo 2 años desde que empezaron los zarandeos a Vito Quiles, ahora ya se ha recrudecido la cosa, y el otro día un periodista del Español recibió una paliza. Se ha reducido la cosa porque va con escolta, ahora le hemos puesto escolta. No, sí, claro, no, se ha recrudecido, no reducido, Sí, se ha recrudecido. Vamos. Y yo ya decía, y ¿sabes qué pasa? Mira, a mí en mi canal me dicen muchas veces una frase que es, me quedo con una de ellas, que es: agitas las aguas de la discordia para generar clickbait. Y yo decía, macho, tú no estás viendo lo que hace Pachi López y esta gente cuando están hablando con esa rabia, estarían deseando poder señalar a Vito Quiles en cuestión, sacarlo de ahí y llevarlo a un cuartelillo y darle una paliza. O sea, no hace falta ni siquiera que te vayas a 5 magistrados. Lo harían conmigo mismo. Yo soy mucho menos relevante que Vito Quiles. Si lo han dicho, claro que es el trabajo que haces tú, por ejemplo, y otros en redes sociales y tal,
es fundamental. Por eso les jode, se les ha escapado el control en las redes sociales. Por eso cada vez menos gente ve esta basura de televisión, esta basura que está hecho para ellos, para seguir fanatizando a los suyos. Es decir, no se les cae la boca de Franco cuando lleva a Franco 50 años muerto. Cuando Franco les gana, y han tardado 50 años, un poco menos, en profanar su tumba. Es decir, mira, una cosa buena decía Felipe González cuando retiró la estatua ecuestre, que estaba a caballo en nuevos ministerios, dijeron que él no era partidario de quitar esa estatua porque a Franco había que haber retirado el caballo en vida, no después. Pero es que ellos asesinan a José Antonio Primo de la Rivera, le asesinan y 90 años después profanan su cadáver. Es que esto son necrófilos, están locos, están fanatizados. Y lo que sí que te digo es que tenemos que tener mucho cuidado porque están amenazando directamente. Son bandas de delincuentes organizados. Hay barrios que los tienen tomados por bandas de delincuentes, me refiero a los bucaneros, a esto. Es decir, ellos son los que han tensionado, ellos son los que están amenazando, ellos son los que están poniendo en peligro nuestra convivencia y encima nos acusan a los demás de que lo estamos haciendo nosotros por denunciar esto. Es que por eso te hablo de la distopía. Ellos son los que llevan dando un golpe de Estado, bolivarizando a la sociedad española. Y, no, eres tú por quejarte. Estás tensionando porque te quejas. Mira, gracias a Dios en los últimos años, por eso yo le comentaba que a mí el Partido Popular nunca me había engañado, no me había decepcionado porque nunca caí en ellos. ¿Nunca votaste al PP? Nunca en mi vida. Esto es de los pocos, ¿eh? Esto es como lo de la vacuna. No, además, eso ahora nadie se ha vacunado, coño. Cuando estábamos perseguidos por decir que aquello era un medicamento experimental. Ojo, mi madre se vacunó, mi madre me pidió consejo, mamá, tú tenías 75 años en esa época, yo no lo haría. No, es que yo estoy mayor. No, precisamente porque está mayor, yo no me poniendo un medicamento experimental. Yo no criminalizo a quien se le haya puesto, criminalizo a aquellos que nos acusaban a los demás de no inocularnos un medicamento experimental. Mi hermana María Luisa se puso 2. Javier, ¿qué razón tenías? Claro, desde el Estado que te pone una vacuna tarda en desarrollarse 15 años, 18 años, 20 años, y te dicen en 24 horas que te pongas esto, y la gente haciendo como que se la ponía, me refiero a los políticos, porque yo al principio decía, qué cabrones, se la ponen ellos antes que nosotros, y tal. Y luego vas pensando, digo, uy, esto ya no me gusta. No te vayas muy lejos, y que nadie se ofenda, si aquí el primero que se la... Yo 2. No, ¿sabes de qué manera? Yo a veces lo pienso y digo, fíjate a qué velocidad vamos a veces y qué poca capacidad de análisis porque tenemos a veces. No querían que pensáramos. Pero sobre todo porque yo tenía que hacer yo me tenía que ir a Chile por negocios. Sí. Y para mí fue un trámite. Para mí fue como, tengo que coger el pasaporte, tengo que coger mi cantimplora, tengo que coger lo del avión y me tengo que poner aquí una cosa, pues trámite. Y cuando pasa el tiempo y me empiezan a doler los ojos y cosas, de repente piden un montón de... Y digo, hostia, ¿en qué momento yo decidí hacer una barbaridad que si en cualquier momento tú llegas y me dices, Saúl, va a salir esto, y me dicen que qué hago, que si me la pongo o no, yo digo, como es para ti, me voy a tomar el tiempo de analizarlo, déjame una hora que ahora te doy una respuesta. Te hubiera dicho, no lo hagas ni loco. Pero para mí fue como, eso lo vinculo con el voto. Con la hora de votar, es un trámite, entonces ya, porque esta gente, ni siquiera ellos intentan enseñar o adoctrinar desde nosotros podemos hacer todo esto por ti, sino toda esta gente te quiere destrozar, es desde el odio constantemente. Desde el odio, claro, es que ellos odian, es que la diferencia es que para mí el fin no justifica los medios, para ellos sí, claro. Para ellos robar, engañar, sí, porque es por un bien mayor. La dictadura del proletariado, el paraíso que va a venir luego, esto es así, esto ha ido transformándose, pero es así. Es decir, ellos, los medios sí justifican, los que tenemos cierta moral o cierto remordimiento, es verdad. Es decir, si miento yo, me siento mal si he mentido, ellos no. Es decir, esto, por eso somos mejores nosotros. Pero claro, que no nos engañen diciendo que nosotros estamos tensionando la sociedad. Tú sabes, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente, en una entrevista que le hacía un celador mediático del PSOE, Iñaki Gabilondo, uno de los personajes más nefastos de la radio, del mundo de la comunicación en España, le decía Zapatero, hay que tensionar, conviene tensionar. Claro, porque viven de la tensión, porque tú, vuelvo a esto, si estás en tensión no piensas, no piensas y eres muy visceral porque te van lobotomizando, no te paras a reflexionar, no te paras. Yo te decía que no voté al Partido Popular, y no, igual que no me vacuné, aunque son cosas distintas, insisto, había tal presión que parte de mi entorno, excepto en mi casa, fuimos una aldea, de aquí no salimos, pero mi madre... Mamá, tú eres mayorcita, decide tú, pero yo que tú no lo harías. A mí esto me da pánico. Mi cardiólogo íntimo amigo mío, te tienes que vacunar. Ahora me dice, menos mal que no te vacunaste, tío, porque con las patologías que tienes, igual te hubieses quedado tieso. Es decir, pero no querían que tú pensaras. Y lo peor es cómo nos enfrentaron. Parte de los que estaban vacunados, sobre todo de izquierdas, es la primera vez que una vacuna, tú vacunado, te va a contagiar el que no se ha vacunado. Pero fíjate cómo fue. Primero se ridiculizaban
Sí. Broncano, coronavirus, Hombre, sí. y ridiculizaban, y Risto Mejide decía que bueno, esto va a ser una tontería, y a las 2 semanas dijeron, oye, cambio de discurso, Cambio de línea editorial. discurso. Y peligro los público. negacionistas, porque eso. Por cierto, ahora que hablamos de negacionistas, me gustaría decir que en tiempos de la Segunda República, igual usted no sabe lo que hay, pero en tiempos de la Segunda República los primeros campos de concentración estaban en España antes que en la Alemania nacional socialista. Es decir, en España hubo primero, en tiempos de la Segunda República, con el PSOE en el poder, campos de concentración, y en la Alemania nacional socialista todavía no. Es que es importante este matiz porque es que lo desconocen. Hay mucha incultura generalizada, ¿no? Antes te he escuchado una entrevista cuando venía de camino, como tengo tiempo, porque vengo desde lejos, ya te he contado, parezco la bordeta, un país en la mochila, y te escuchaba decir que hay esperanza y que hemos puesto pie en pared. Sí, sí. Y claro, este mensaje es importante, porque yo me di cuenta que a veces digo, joder, estamos... David Santos, que hablábamos antes de él, ¿no? Un montón de comunicadores o youtubers, Sí, o como nos quieran sí. considerar, y parece que todo el día estamos diciendo, oye, nos vamos a lo guano, pero en realidad sí se nota que hemos puesto pie en pared. Sí, sí, sí. Por eso les jode. Y por eso dicen que hay tensión. Porque antes era un rodillo. Mira, si no Claro, hay llegas- tensión porque hay discordia. Claro, Antes no había discordia. discordia porque el Partido Popular colaboró en este rodillo de aplastarnos a todos. Yo recuerdo en el 2016, 2017, estando Cristina Cifuentes, las leyes de ideología de género, todos salieron un mes de julio, sacarse una foto porque había unanimidad. Todos los diputados de ese momento votaron sí a las leyes de ideología de género que había incluido el Partido Popular. Yo antes hablaba, y no quería pasarlo por alto, como en el 2002, ¿te acuerdas cuando te digo que José María Aznar condena el lanzamiento del 18 de julio? Sí. Ese condena supuso el prólogo, sin él saberlo, o a lo mejor sí, de la ley de memoria histórica del 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque Zapatero decía, pero estos tíos son tontos, se sublevaron por salvar la vida y ahora nos dan a nosotros un plus moral. Cuando dicen, no, es que la izquierda se cree que tiene una superioridad moral al resto. No, es que José María Aznar se la dio, condenándose a sí mismo, por cierto, a su padre y a su abuelo, que eran falangistas. Condenó a la gente que se sublevó por salvar la vida. Pero ¿quién es él para condenar a la gente que se sublevó en junio de 1936, perdón, por salvar la vida? Bueno, pues él hizo eso. Con lo cual a mí nunca me engañó. Él nos condenaba a todos. Mi padre, mi abuelo, que yo estoy vivo gracias a que se produjo la victoria de Franco. Si no, mi familia hubiese sido exterminada. Ya lo intentaron en Paracuellos y ya lo intentaron en Montjuïc. Con lo cual, ellos han reescrito la historia con la colaboración del Partido Popular. Luego, Mariano Rajoy gana con mayoría absoluta con promesas que nunca cumplió. Y es más, claro, llegó Sánchez y dice, coño, estos son tontos, tienen mayoría absoluta y no toquen ni una sola de nuestras leyes. Es más, Sánchez en una entrevista dijo, o alguien me lo otro día contaba, que creo que a micrófono cerrado le dijo, te apuesto lo que quieras a que Mariano Rajoy no va a derogar ninguna de mis leyes. Bueno, o sea, lo tenía más claro que el agua. No es que después se riera cuando lo hizo, es que él ya sabía que no se como así ha pasado en Extremadura o en Andalucía, solo han derogado leyes cuando Vox tenía posibilidad de gobernar y presionaba. Si no, no han derogado nada. María Guardiola en Extremadura no tenía ninguna intención de derogar la ley de memoria histórica y entonces le dijo a Vox, pues no te apruebo los presupuestos, o derogas esta ley o te lo apruebo. Y la han tenido que derogar, pero casi a regañadientas. Pero en cuanto pueden, vuelven a las andadas. Es decir, son una estafa. El Partido Popular es una estafa. Pero es una estafa para el votante. Y oye, si el votante se quiere dejar engañar, que se engañe. A mí me da igual. Mira, Mariano Rajoy hizo más daño que las 2 legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy fue la 3ª legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y digo que Mariano Rajoy hizo mucho daño porque al no derogar esas leyes de ideología de género o esas leyes memorialísticas, lo que hace es darlas por bueno. Con lo cual el debate ya lo han cerrado. Lo han cerrado sin consultarnos a los demás, porque los partidos políticos también se han arrogado una peculiaridad que no le corresponden, que es sustituir nuestra voluntad por la suya. Oye, yo puedo apoyar a un partido político determinado, pero eso no significa que esté de acuerdo con todo, ni que ese debate tú lo cierres porque a ti te da la gana. No, hemos cerrado el debate. Pero has cerrado el debate encima incumpliendo una promesa que me habías hecho. Bueno, te voy a poner el ejemplo del alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid llega a la alcaldía, Almeida, prometiendo que iba a cerrar... Carmeida, que le llama Carmeida, Abascal. no, es que lo que más le pega. Iba a cerrar Madrid Central. Y lo que ha hecho es Madrid 360, que es todavía muchísimo más Llega agresivo. hasta las Peñaperros, llega ya. Bueno, es espectacular. Yo para llegar aquí dejó el coche en Cienpozuelos, macho. Bueno, si es que no puedes Antes entrar podía ya. dejarlo al lado del Manzanares, Sí, en a lo de la Marqués de Menéndez Vadillo, afuera, sí. en Cienpozuelos. Claro. Y hay en lugares que vas más o menos, dices, ya puedo dejar, y te dice, cuidado que esta zona es zona de bajas emisiones. Y al tipo le dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
que no se está la cosa Es regulada, igual. y dice que lo va a recurrir al Supremo. Bueno. Que no nos devuelve el dinero a los madrileños, que no, que lo va a recurrir. Pero, Saúl, Y le siguen votando y siguen en aumento. es que te digo una cosa. Almeida o Carmena, cuando estaba en la oposición, prometió devolver los nombres de las calles que había quitado Carmena y tal. Bueno, cuando la justicia le da la razón, él ya siendo alcalde, en vez de decir, voy a cumplir esta promesa electoral, ¿qué es lo que hace? ¡Recurre! Es decir, pero es de loco. Es decir, tú haces una promesa en la oposición, vas a los tribunales, recurres, ganas, y en ese periodo te conviertes en alcalde y le dice a la justicia, oye, que has ganado esto, y en vez de decir, no ven cómo teníamos razón, la justicia me da la razón, pues Pero coge y recurre. Tú sabes, Javier, que eso es como si ahora viene por aquí un paisano que se quiere dar de leches contigo y yo te sujeto para que no te des de leches, en la típica escena, no, déjame que lo reviento. mato. Y cuando Lo yo mato. te suelto, dices, no, no vayan a pensar que sea violento. Eso es. Entonces él dice, yo voy a derogar esto porque es una vergüenza, nos están abrazando las libertades, y porque él pensará, no me van a dar la razón, y yo he quedado bien con mis votantes porque dice, Y mira cuando que se lo qué dan- beligerante. Y ahora que le sueltan, dice, no vayan No, a decirme, como que- a sí, José sí, María igual. Aznar. ¿Tú crees que José María Aznar realmente condena por convicción? Él condena por pura propaganda. Porque sabe que si no la izquierda va a estar diciendo José María Claro. Aznar no condena, Franco José María. Entonces, como no pueden con eso, están todo el día con el estigma encima y por eso lo hacen. Pero, Ni siquiera es por convicción. Saúl, pero esto es igual que la sentencia pusilánime y timorata a Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo, con esos delitos, este tío tenía que ser encarcelado a 2 años y a 2 años de inhabilitación. No le meten en la cárcel, solo la inhabilitación. Y deben pensar los magistrados del Tribunal Supremo que con esto la izquierda les va a dejar en paz. Pues no les va a dejar en Ya paz. lo estamos viendo. Les va a machacar. Igual. Y todo por una sentencia además timorata. Porque Álvaro García Ortiz tenía que estar en el talego por los delitos que ellos mismos han reconocido que han cometido. Digo, el propio tribunal. Es decir, si cometo que es un delincuente que ha cometido graves delitos. Ah, le condeno solo a 2 años de inhabilitación. Pero, hombre, por estos delitos cualquiera de nosotros estaríamos 2 años de talego. Es decir, que es que el Partido Popular es tremendamente cobarde y ha sido la coartada. Y el Partido Popular, en vez de estar preocupado por su programa electoral, ya no se esconden, estaba preocupado por agradar al PSOE. Y no sabe que al PSOE solo le van a agradar cuando desaparezca. Y señores del Partido Popular, nunca ha existido un PSOE bueno. Que parece que están buscando un PSOE bueno que no ha existido nunca a lo largo de su Espinosa historia. Los Monteros dijo, yo a veces te prometo que tengo que ver Bueno, si es yo- inteligencia yo- artificial o no. Porque Sí, a veces sí. digo, no puede ser. O sea, el PSOE ha sido un partido equivocado. Era el término que utilizaba. Yo decía, coño, díselo a la cabeza de Calvo Sotelo. Si Eso eso es, fue una equivocación. sí. O a Segundo Marey si eso fue una equivocación. Sí, que eso sí sí. fue una equivocación. Claro, sí, Coño, claro, ¿verdad? se equivocaron, pero- Imagínate, y la Calvo, eso fue toda una equivocación. Y bueno, al final parece como que todo se va poniendo de acuerdo a si quitamos a la cabeza sanchista, que es realmente lo que apesta, volvemos otra vez a tener a un partido Y es mentira, adecentado. es que nunca ha con las sido. mismas siglas, macho. Es que ni siquiera han cambiado sus siglas. No, claro. Eso fue un error. Lo vengo mantenido desde hace mucho tiempo. Fue un error también, una ingenuidad tremendo. Bueno, el PSOE de Felipe González es el PSOE que monta los servicios secretos del posfranquismo para inventar una oposición, porque aquí se tenían que colocar muchos, ¿no? Y como se tenían que colocar, tanto es así que lo cuento en el libro La historia criminal del PSOE, que permiten que Felipe González inscriba en el Ministerio del Interior un día antes al PSOE, antes de lo que estaba abierto. Entonces los demás partidos se presentan el día que tocaba y van a inscribirlo. Rodolfo Llopis, y dicen, no, está inscrito, pero ¿cómo inscrito? Si yo empezaba el periodo. No, curiosamente se había abierto 24 horas antes y solo lo sabía Felipe González. Es como lo de Dani Olmo del Barça, ¿no? Sí, lo mismo. Pues resulta que lo escribió 24 horas antes y se quedaron con las siglas. Y luego había que inventarle un medio de comunicación. Esto hay que contarlo. El medio de comunicación era el panfleto del País. El País se funda, entre otros, con 300.000 pesetas de Manuel Fraga. Manuel Fraga pone 300.000 pesetas para fundar el País, porque incluso los dirigentes del régimen estaban ya buscando acomodo y dice, para ser una democracia homologable en una sociedad que estaba absolutamente despolitizada, hay que inventarnos una oposición. Y ya para ser creíbles, tiene que ganar cuanto antes. La victoria de Felipe González estaba pensado para el año 79 y le salió mal y fue en el 82. Y a partir de ahí, Felipe González con Zarzuela se pusieron a trabajar para descadenar la UCD, que merecía ser descadenada. La UCD era un partido accidentalista, instrumental, fue un instrumento
que se utilizó para ir montando una oposición, para ir montando el bipartidismo. La gente votaba a la UCD, esto me lo contaba mi padre y tampoco había que ser Einstein, votaba a la UCD porque habían buscado un nombre muy certero, Unión de Centro Democrático. El régimen se preciaba que España no estaba dividido ni de derechas ni izquierdas. La Falange también te dice eso, no somos ni de derecha ni de izquierda. Entonces, en el imaginario colectivo quedamos, pues la UCD, como no son ni de derecha ni de izquierda, es el régimen. Y así limamos asperezas. No, y era el régimen porque eran las mismas caras del régimen. Coño, Suárez era de Franco, estaba con camisa azul y era el secretario general del movimiento. Los ministros que acompañaban a Suárez eran del movimiento. Entonces la gente votaba la UCD, como estaba despolitizado, pensando, porque era el movimiento. Y esa fue la gran enganiza. Es igual que el otro día sale Sánchez hablando del 23F. Hombre, ya somos adultos y podemos hablar que el 23F, quien para el golpe de Estado es Tejero. Ya basta es que ya somos adultos. Es decir, señores, el golpe de Estado estaba Zarzuela y estaba Felipe González, que iba a ser vicepresidente de gobierno. Es decir, que están ahí, y los socialistas una semana antes se habían reunido con el general Armada, si no me equivoco, en Gerona o en Lleida. Se habían reunido con él y estaban mirando y estaban consensuando, esta palabra de consenso que tanto les gusta, quiénes iban a ser los ministros. Por la de IVA, precisamente, además, el objetivo era bueno, pero eso no lo sabía Tejero. El objetivo de ese golpe de Estado era el parar la de IVA autonómica que estaba llevando la UCD. Esto el régimen autonómico, el café para todos, entonces querían poner un poco de orden, pero estaba el PSOE hasta las trancas en esa intentona golpista como fueron los artífices del golpe de Estado del 34. Y Tejero, cuando le dicen la lista de los ministros, dice, yo no he llegado hasta aquí para poner a comunistas y a socialistas en el gobierno de España, ustedes me han engañado. Y quien para el golpe de Estado es Tejero. Pero eso lo sabe ya todo el mundo. Está documentado ahí, pero va a ser... por favor, y se inventan una serie que parece que la democracia la ha traído aquí Juan Carlos y Felipe González. Hombre, que dejen de tomarnos el pelo. Es lo que tú decías. 50 años después de muerto Franco están arrancando las placas de que estas viviendas se construyeron en tiempos de Franco. Vaya acto de valentía. O, por ejemplo, en Madrid, cambiando el nombre a los hospitales que inauguró Franco. ¿Pero quién inauguró? Entonces, da la sensación de que todo lo ha inaugurado Felipe González. Mira, ¿sabes lo que les hubiera encantado? Yo a veces digo unas barbaridades que la gente, alguno me dice lo de agitar las aguas de la discordia. Pero es que la realidad, macho, les hubiera encantado que lo del Turia hubiera sido una catástrofe mayor a nivel de vidas y se lo pudieran atribuir a Franco. Claro. En lugar de como ha sido, que es como precisamente se han salvado muchísimas vidas por la infraestructura de Franco, 57, si hubiera sido, ellos, si pudieran cambiarlo, bueno, dirían, lo que dices tú, no, el fin justifica, oye, van a morir 10.000. Y podemos decir que ha sido ¿ves? Vamos a demoler todo lo que quede de Franco porque, fíjate, han muerto 10.000 por Franco, sin ningún problema. Pero, bueno, mira, tanta razón tienes en lo que estás afirmando, que Chimo Puig, cuando era presidente de la Generalidad, con Joan Ribó, que era el alcalde de Valencia, Chimo Puig, por cierto, Chimo Puig, que está colocado junto con Miguel Iceta en estos organismos supranacionales con categoría de embajadores. Creo que están en París ambos. Chimo Puig, que ahora están investigando a su hermano, está imputado el hermano cuando él era presidente. Por cierto, también se está investigando a la actual secretaria de organización del PSOE, sería la cuarta que están investigando. Digo la cuarta porque el primero era Ábalos, el segundo Santos Cerdán, ambos sabemos los problemas que tienen. Luego estaba el que metía mano a las trabajadoras en Moncloa, que no pudo ni siquiera llegar a acceder al puesto, y ahora me parece que se llama Rebeca Torró. Natal Torró, esta fue consejera con Chimo Puig cuando adjudicaban obras a la empresa de Santos Cerdán. Ojo lo que va a pasar con esta, pero por eso ya es la corrupción, como lo inunda todo. Dicen, pues vamos a ir a por los jueces y a decir que esto es una cacería que viene a por nosotros, y ya nos cargamos la mayor. Pero yo te quería decir que Chimo Puig, junto con Joan Ribó, por cierto, Joan Ribó es el ministro de la estafa. Joan Ribó iba a trabajar en bicicleta, por las mañanas, porque vivía cerca y quedaba muy chic. ¿Saben ustedes cuál era el concejal, en este caso el alcalde, que más utilizaba el coche oficial después de sacarse todas las fotos en la mañanita de ir en bicicleta? Joan Ribó. No se bajaba del coche.
Pero eso sí, la imagen que quedaba es que iba a trabajar en bicicleta. La dejaba ahí y dice, dame el coche, chaval. Y ahora todo el día es el que más kilómetros hizo con el coche oficial. Es decir, son una estafa, lo cojas por donde lo cojas. Pero bueno, Joan Ribó y Chimo Puig querían devolver el cauce al cauce antiguo. El desastre que hubiese sido eso. Se calcula que toda la ciudad antigua hubiese quedado anegada. Es decir, pero son tan fanáticos que querían que el Turia volviera a pasar por donde pasaba antiguamente, que fue la riada de 57, sino de 1957, y que inmediatamente se pusieron a trabajar para desviar, porque era más complicado sacar a toda la gente que vivía ahí que desviar el cauce del río. Pero estos fanáticos climáticos, se trata de que tú no limpies el monte, no limpies la ribera de los ríos, que por eso la riada de octubre del pasado año se vio engrandecido por la falta de mantenimiento y limpieza en los cauces de los ríos. Si es que, ¿sabes lo que me toca los huevos? Que es que ni siquiera es por la Pachamama. Es que si salieran unos escritos en los que Franco hubiera dicho que la Pachamama es maravillosa y que él hubiera vaticinado el cambio climático y la destrucción y todo esto, estos tipos dirían: no podemos decir lo mismo. Hay que hacer otra cosa totalmente. Vamos a quitar los tapones de la botella porque Franco decía que había que atarlos. Que había que atarlos. Van así, sí, macho. Sí. Bueno, de hecho, por cierto, las primeras leyes proteccionistas se llamaban naturalistas. Con Félix Rodríguez de la Fuente se produce en el franquismo. En el franquismo se produce la mayor plantación de árboles nunca antes conocido. Es decir, que es que están muy equivocados. No, están muy equivocados, no. Manejan todo eso. La protección de la naturaleza, los parques naturales, los parques nacionales venían ya de la época de Primo de la Rivera y se implementan con Franco. Doñana, todos estos campos, viene de la época de Franco. Una pregunta, ¿tú qué opinas? Está el PSOE constantemente, que tú fíjate, viven en Narnia, porque, macho, ¿cómo vas a pensar, cómo tú pretendes que los chavales no se pregunten quién es Franco si tú no dejas de estar todo el día hablándome de Franco? Que es que cada vez los chavales son más franquistas en las redes sociales, los argentinos también están ya con estas, los influencers argentinos kirchneristas están ya diciendo, hay que empezar a capar, porque es que los chavales hacen de derechas, pero fíjate, yo les escucho siempre sacar esto y fíjate que sí tiene rédito. Si no tuviera ningún tipo de rédito, por más que digan no, ya no funciona. Sí funciona, a lo mejor no funciona, a los de este lado no funciona. Pero para el otro lado sí que funciona todavía ese discurso de que Franco es el genocida y que hay que ser antifranquista, sea así el franquista Vito Quiles. Y yo pienso, coño, unos manipulan la historia porque la necesitan para enviarnos un mensaje y los otros que no tienen que manipularla y que pueden hablar de lo de Calvo Sotelo y que pueden hablar de lo de Antonio Maura, que por muy poquito no llegó, no sucumbió. Claro. Y no lo dicen. Yo pienso a veces, ¿por qué coño Vox no está más días? Mira, hoy todas las intervenciones van a estar con una entradilla de, bueno, queremos recordar que ustedes son los de los 2 tiros a Calvo Sotelo. Lo digo porque como hablan esto de crispar el ambiente y parece como que hay una cosa de no vayamos tanto por ahí. Y creo que es necesario porque mucha gente, a mí me apetece a veces drenar mi mala leche viendo que un político le dice, usted a mí no me dice que yo tengo malas formas porque ustedes son el mismo puto PSOE. Vamos a ver, es que ese PSOE de los años 30 como el de ahora, no sé si llevarán pistolas al Congreso, antiguamente la llevaban. Y a Calvo Sotelo le amenazan en varias ocasiones. Yo creo que Vox está dando esa batalla, lo que pasa, o esa guerra civilizatoria, porque insisto, ya no es tema cultural, es civilizatoria, por culpa, estamos así, por culpa del Partido Popular. Es decir, porque el Partido Popular, que es quien tenía la obligación de hacer frente, no lo hizo. Se ausentó de nosotros a la economía, nosotros con Rodrigo Rato a hacer negocios. Digo a la economía para que luego fuera un desastre, a la burbuja inmobiliaria, que eso efectivamente. Ahora ya ni siquiera hay burbuja porque no hay inmuebles, están para los multimillonarios mexicanos, que habría que averiguar de dónde sacan ese dinero, y venezolanos, que también habría que averiguarlo. Y luego a Montoro. Y luego a Montoro también, claro, pero es que Montoro trabajó a favor de obra, porque Mariano Rajoy presumía de haber subido los impuestos. Se jactaba de ello. Promete bajar los impuestos y se jacta de que los había subido más que la izquierda. Es que es una auténtica tomadura de pelo, tío. Pero te cuento, yo estuve en el Congreso, a mí me llamaba Vox a unas jornadas por la libertad de expresión y yo se lo agradecí. Y lo primero que hice, estábamos en una sala que se llama Ernest Lluch. Ernest Lluch fue un pésimo ministro de Sanidad de Felipe González. Ernest Lluch es el primero que sienta las bases para cargarse la seguridad social. El primero. Ahora parece que la ha inventado él. No, Ernest Lluch se la carga. Ernest Lluch tuvo la mala suerte, a pesar de ser un separatista catalán, porque lo era la cuota del PSC, separatista catalán, de ser asesinado por ETA. Porque ETA no perdonaba a los moderaditos, aunque fueran separatistas. Bueno, él decía que tenía las rodillas peladas de mirarlo bajo del coche. Eso es, pero es asesinado, pero eso no quita que fuera un pésimo ministro. Hay una sala que se llama Ernest Lluch en el Congreso de los Diputados. Y yo la vergüenza y lo que reclamé es que como no hay una sala
de un compañero de ellos que se llamaba José Calvo Sotelo. En cambio, sí hay un busto que me quedé flipando de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto yo le considero el autor intelectual del asesinato de Calvo Sotelo. Es decir, en el Parlamento español hay un busto del que incita a que se mate a Calvo Sotelo y no hay una sala de Calvo Sotelo, y sí está un busto del que yo considero el autor intelectual de su asesinato. Tanto es así que la escolta de Indalecio Prieto están entre los asesinos de Calvo Sotelo. Cuenca, ¿no? Eso es. No es Cuenca, pero es que también está el novio de la hija de Largo Caballero. Es decir, yo en el libro, la historia criminal del Partido Socialista, lo cuento todo esto y doy los nombres de ese comando de asesinos, de ese crimen de Estado organizado por el PSOE. El PSOE es una gran maldición bíblica que ha caído sobre España. El PSOE, si uno analiza la historia de España, con la existencia del PSOE, se da cuenta que excepto los 40 años que estuvieron desaparecidos, matándose entre ellos en el extranjero, España es incompatible con el desarrollo y el progreso del PSOE. El PSOE no basta, Saúl, con que caiga Pedro Sánchez. Al PSOE hay que ilegalizarlo. Hay que ilegalizarlo cuanto antes. Es incompatible el desarrollo de España, la convivencia de España y la democracia con el Partido Socialista. Y están preparando un golpe de Estado. Llevan dándolo, es un golpe de Estado institucional. Y ahora la excusa va a ser que los jueces quieren revertir la voluntad popular. Es que en eso consiste la separación de poderes. Hay tres poderes que son independientes. Y el Poder Judicial tiene que fiscalizar al Legislativo y al Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que ser fiscalizado por el Legislativo. Es decir, el Ejecutivo no puede hacer lo que le dé la gana. En eso se basa la democracia, en separación de poder. Otra cosa es que la partitocracia sería apoderado de la democracia, que es en la fase en la que estamos. Y si te parece bien, Javier, ya que hablas de tantos asuntos del pasado criminal del PSOE, me encantaría que contaras quién funda el FRAP. Bueno, el FRAP lo funda... Porque sabemos que está el hijo de Frapero, como le decía Cayetana a Pablo Iglesias, pero luego tenemos por ahí gente muy insigne en el Partido Socialista. Álvarez del Valle funda el FRAP en los años 70, en los años 70 concretamente. Álvarez del Valle era militante socialista, no comunista, militante socialista, y fue ministro de Asuntos Exteriores en tiempos del Frente Popular. Era un ministro de la cuota socialista. Álvarez del Valle, que están locos, están tarados. Es que de repente, mira, cuando muere Stalin, se produce una fractura dentro del comunismo. No porque hubiesen dejado de ser comunistas, sino porque la propia Unión Soviética se dan cuenta de las salvajadas que había hecho Stalin. Todos se habían servido a Stalin, pero habían dicho, oye, esto vamos a intentar separarnos del legado de Stalin. Y entonces nace otras vertientes, está Khrushchev, luego vendría Brezhnev, todos ellos habían servido a Stalin. Pero como tal, el comunismo, el estalinismo, intentan separarlo, es proscrito dentro de la Unión Soviética. Entonces, en ese momento nace el maoísmo, que se puso muy de moda. El maoísmo, yo recuerdo en los años 70, no, yo no soy comunista, soy maoísta. Bueno, que se lo digan a Federico. Pero ser maoísta, por cierto Federico, era peor que ser comunista. Vamos, el maoísmo es comunista. El maoísmo son los que se sienten... los que defienden el legado de Stalin. Y Mao Zedong, que no sabemos la cantidad de millones, se calcula que solo en China asesinó a unos 100 millones de chinos. Asesinó a 100 millones. No hablo de 6 millones, ni de 7, ni de 10. Hablo de cerca entre 80 y 100 millones de chinos. Stalin se calcula que entre 40 y 60 millones. De hecho, por eso Rusia es un país despoblado. China no lo es. Pero China se calcula que unos 100 millones de rusos son asesinados por el maoísmo. El maoísmo, el gran salto hacia adelante, el gran timonel, era la continuación de las políticas de Stalin. En España, en Europa, hubo un país que se consideraba también stalinista. Y ese es Albania. Entonces, los países que abandonan a la Unión Soviética para unirse al maoísmo son los países en Asia, sería China, con los satélites, Camboya, Vietnam. Camboya es otro país maoísta que asesina en el año 76 al 79 a 1/3 de la población. Camboya eran 9 millones de habitantes. En 3 años asesinan a 3 millones, 1/3 de la población. Están las imágenes, es decir, tú llevabas gafas y te asesinaban. Tú sabías un idioma y te asesinaban, porque se trataba de hacer una sociedad de hombres nuevos. Eso es el estalinismo. Bueno, pues el FRAP se consideraba estalinista, es decir, maoísta, era una organización maoísta de tendencia albanesa. ¿Y por qué albanesa? Porque en Albania se preparaban, entrenaban, y porque Albania era el único país estalinista, es decir,
maoísta, porque había abandonado la influencia de la Unión Soviética en Europa. Es decir, ya había que estar tarado. Pero estos estaban, los fraperos, mucho más tarados. Los fraperos matan, creo que son 6 crímenes los que hacen. A un joven policía, lo apuñalan, lo matan a puñaladas. Esto era el frap. Y Pablo Iglesias, no confundir con Pablo Iglesias Pose, que es el fundador, se siente muy orgulloso de su papá. El hijo no tiene por qué ser culpable de las fechorías del padre, excepto si el hijo se siente orgulloso de las fechorías de papá. Ella, como Irene Montero, consideraban a la banda del FRAP como demócratas ejemplares y antifranquistas. Es verdad, eran antifranquistas porque la oposición a Franco nunca fue demócrata, nunca. La oposición a Franco fue de vividores, de borrachos los amigos de Don Juan, que estaban siempre especulando, y de comunistas. Los socialistas no, porque estaban mangoneando en el extranjero, matándose entre ellos. Eso es el FRAP, una banda de tarados, y Pablo Iglesias se siente orgulloso del pasado terrorista, o por lo menos de haber militado, no lo digo yo, lo dijo el propio Pablo Iglesias, Sí, sí. en una organización terrorista, porque el FRAP era una organización de asesinos. Y ¿saben lo peor de todo? Que hace algunas semanas, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, donde dicen que reside la soberanía popular, se hizo un homenaje a 5 asesinos que fueron justamente fusilados en septiembre de 1975. ¿Y sabes por qué fueron fusilados? Porque Franco, en contra de lo que se dice, no ejecutó a nadie. Franco salvó posiblemente a muchos asesinos, porque Franco nunca firmó una sola sentencia de muerte. Franco se daba por enterado, y Franco lo que firmaba era indultos, que eran inmediatamente de 40 y tantas mil condenas a muerte, fueron solamente ejecutadas 14.500. Esas 14.500 condenas a muerte, yo no digo que algún inocente, bueno, en Estados Unidos, en pleno siglo XXI, ejecutan a alguien que después se ha descubierto que es inocente y tal, pero vamos, yo te podía hacer, estadísticamente los errores de esas condenas de muerte fueron mínimas. Fueron ejecutadas 14.500 personas por los 85.500 crímenes que cometió el Frente Popular. No fueron ejecutados por ser luchadores antifranquistas. Y digo que esos ejecutados en septiembre de 1975, cuando a Franco le quedaban mes y medio de vida, lo son porque en el proceso 2001 a otros tantos asesinos se les conmutó la pena de muerte. ¿Qué es lo que pasó? No en el proceso 2001, en el proceso de Burgos, pues lo que pasó en el proceso de Burgos en 1970, que se conmuta la pena de muerte. Franco indulta no, les condena a cadena perpetua, luego todos saldrían en el año 77. ¿Y sabes cómo se le agradece la generosidad del pueblo español? Asesinando a Carrero Blanco y a 2 de las 3 personas que la acompañaban. Creo que eran 2 o 3 los que iban con Carrero Blanco en el coche. Te quiero decir, cuando el Estado muestra debilidad, y mostró debilidad en el proceso de Burgos en 1970-71, conmutando la pena de muerte a asesinos, ¿qué es lo que hacen los asesinos? Lejos de estar agradecidos, joder, vamos a dejar esto porque encima somos criminales y nos han perdonado, lo que hacen 3 años después es asesinar a Carrero Blanco y al conductor y a los escoltas que iban con él, a 3 personas. Es decir, por eso, cuando llegó el proceso de los 5 últimos ejecutados en tiempos de Franco, no se les conmutó la pena de muerte. Y esto es importante recordarlo. Es importante recordar cómo en el 2017, con la intentona golpista del separatismo, cómo aplicando el 155 de aquella manera, que para eso hubiese sido mejor no aplicarlo, ¿qué es lo que pasa? No se ilegaliza a las organizaciones que habían formado parte de esa intentona golpista. Se les permite que se presenten a las elecciones. ¿Y qué es lo que hacen? Lo volveremos a hacer. En vez de haber peleado contra el separatismo en ese momento y contra los golpistas, se les permitió que se presentaran a las elecciones. Sus organizaciones no fueron prohibidas ni legalizadas, y así están ahora más fuertes que nunca. Cuando tú eres tibio con los enemigos de la nación, con los enemigos de la patria, con los delincuentes, y no aplicas la ley a rajatabla, te acaban comiendo. Muestran debilidad. Y eso fue lo que pasó con el asesinato de Carrero Blanco. Y eso fue lo que pasó, perdóname, en 1977 con la amnistía. Que yo no sé ahora, Pablo Iglesias hablando de la amnistía,
La amnistía fue el mayor error que se cometió, la amnistía del 77. Al día siguiente, todos los que fueron amnistiados, la gran mayoría, estaban asesinando. Se liberó a más de 600 asesinos y así se rearmó a ETA. No convenía que ETA desapareciera. Y también, por cierto, soy muy pesado, ¿tú te acuerdas cuando nos decía Pedro Sánchez que jamás pactaría con Bildu? Lo repito. Bueno, pues resulta que en el 2018 ya había pactado con Bildu y con ETA, a través de Santos Cerdán. No hemos conocido estos últimos días, cosa que ya lo sabíamos. Es decir, el que decía después que no iba a pactar jamás con Bildu, resulta que ya había pactado con Bildu para llegar al poder, y con el PNV. Tú decías hace un momento, y ponías el foco sobre el homenaje el otro día en el Congreso, a estos 5 asesinos. Pero el asunto es cuando empezamos, fíjate, hasta con este discurso parece que se normaliza todo lo demás. Por ejemplo, tenemos a Mercedes Purúa dando unas clases de democracia. Y uno espera fíjate que el otro día hubo un acto en el Congreso y dicen, hostia, ha pasado esto en el Congreso, pero si es que tenemos todos los días a Mercedes Purúa, que es exactamente lo mismo, es un homenaje constante a la ETA, que esa señora esté ahí, que hay fotos de esa señora sentada con tíos encapuchados, que señalaba a objetivos para la terrorista ETA, y que la prensa, macho, por los pasillos del Congreso, hay una fotografía que sale ella caminando como si fuera, yo no sé, la dama de hierro, y están todos con la baba tomando notas, fotografiándola. Es Saúl, repugnante. Tanto es así que la Asociación de Cronistas del Congreso de los Diputados, que dirige una tal Anabel, que es del PSOE, una histórica del PSOE, hace 2 años le querían dar el está premio. Está en el país, ¿no? Ella está en el país. Sí, sé quién es. Ellas querían darle el premio a Mercedes Purúa. Sí. Es decir, esos mismos cronistas de la prensa, o periodistas, la Asociación de Profesionales de la Prensa, Anabel Díez. Anabel Díez es la del PSOE, que es la presidenta de esta asociación de periodistas del Congreso de los Diputados, son los que firman un manifiesto para que al grupo educativo Informa Radio nos echen de ahí. Salían con los cartelitos ahí. La lucha que estamos teniendo, pero es que en esos miserables que salen a la puerta del Congreso de los Diputados, estaban los de La Razón y los de la ABC también. Exacto. Es que son los blanqueadores del sanchismo. Son los que ahora dicen que Sánchez lo que intenta hacer es lo mismo que hizo Donald Trump en Estados Unidos cuando le regalaron las elecciones. Es que son miserables hasta para poner ejemplos. Son miserables hasta para poner ejemplos. En vez de compararle con Maduro, lo comparan con Donald Trump, a Sánchez. Estos son miserables. Es que la cadena COPE estaba asustada diciendo, la Cristina López Schlisten, que coño, que es que Donald Trump empezaba los discursos diciendo que Dios os bendiga. ¿Qué coño? Y ellos apoyaban a Hillary Clinton en la cadena COPE, que es uno de los principales lobbies proabortistas del planeta. Que es que también criticaban a mi amigo Ignacio Garriga, porque también dice muy a menudo en sus discursos que Dios os bendiga. Y la cadena COPE estaban asustados. Que cómo decían que Dios os bendiga. Claro, tenían a Monseñor Cobo y a su novio allí, pues a lo mejor no es la mejor de los ejemplos, ¿no? Es decir, nada es por casualidad. Por eso es tan importante medios como el tuyo, canales para seguir dando la batalla cultural. ¿Y saben por qué están jodidos? Porque llegáis a gente joven y a ellos se les ha escapado eso. Por eso el mamaracho de Feijóo y el mamaracho de Pedro Sánchez se han inventado un canal de TikTok. Coño, que vean mi canal de TikTok, que se lo van a pasar mejor. Para uno decir que qué cara está la vida y el otro diciendo que te leas un libro de un historiador comunista. Yo pienso a veces, digo, me voy a hacer millonario, voy a prestarme como asesor, porque, macho, es no tener ni idea de comunicación. Nada. Es como vivir en otro planeta. ¿Cómo pretende? Y todavía Sánchez tiene esta cosa suya que yo qué sé, se pone ahí con las piernas cruzadas con el libro y con este tono impostado que él pone y parece que a la gente, a lo suyo le gusta. A lo suyo. Pero lo de Feijóo es que no hay por dónde cogerlo. Es que el tipo parece que le están apuntando con un rifle. Está con el palo metido por el culo. Está empalado. Es tremendo. Está enculado, está empalado. Es que son tan malos a la hora de comunicar el Partido Popular. Pero ¿sabes por qué? Porque tienen un pelín, mucha soberbia. Ellos se siguen pensando que son la única alternativa. Yo hablo con dirigentes del Partido Popular, algunos les tengo aprecio y te hablan con una soberbia, como Vox nos ha quitado votos. Oye, para empezar, el voto no es ni de Vox ni del PP, es mío. Y votaré a quien me dé la gana. Pero se piensan, somos la única alternativa para echar a estos. No, sois la única alternativa para hacerles el relevo. Porque cuando Vox ha pedido que se investigue la corrupción de Sánchez en el Parlamento Europeo, como gobernáis con el PSOE, habéis votado en contra. Es que se nos olvida que el jefe de Feijóo es Ursula von der Leyen. Se nos olvida que es la presidenta de la Comisión Europea. Sí. Se nos olvida que Ursula von der Leyen, su mano derecha,
era la mano derecha de Pedro Sánchez, que es Teresa Rivera, una tía que hace negocios concediendo, se sospecha, se está investigando, concedía concesiones de minas. Ella es muy climática cuando le conviene a empresas amigas. Eso se está investigando ahora. Teresa Rivera, que convenientemente se ha alargado a Bruselas y es la mano derecha de Ursula von der Leyen. Se ha alargado a Bruselas mientras flotaban cadáveres en Valencia. Claro. Y en Madrid se estaba votando, por mucho que el sapo Simancas lo niegue, ese día en la Radio Televisión Española, en el Congreso de los Diputados, no se suspende porque se estaba debatiendo el nuevo Consejo de la Radio-Televisión Española, donde han metido a todos estos mamarrachos del plural y estos pseudomedios, porque esos son los pseudomedios. Hombre, lo de los 2 DNIs, imagínate si es para ser pseudomedios. Eso es, y son los que hablan de bulos, y hablan de periodistas fiables, lo de los 2 DNI. Bueno, y yo te contaba que todos estos votaron a favor, la ley de antibulos, la ley de sacarnos del Congreso, el nuevo reglamento, van directamente, no solo contra nosotros, pero principalmente contra nosotros, pues como medios como el grupo EDATV e Informaradio. También está mi amigo Alfonso Rojo, periodista digital, pero insisto, que tienen el foco y no saben cómo hacer para jodernos vivo. Ahora que se están pidiendo financiación, pero vamos a ver, si nosotros depositamos las cuentas como toda empresa que tiene obligación, pero siempre quieren, hablan de las oligarquías franquistas, pero que Franco murió hace 50 años. Si la oligarquía franquista, que es el IBEX 35, apoya al PSOE, nunca los bancos habían ganado tanto dinero como con el PSOE. ¿Qué nos están contando? Pero insisto, es que tienen a un público muy fanatizado, que quieren hacernos creer que la democracia, la libertad, todo esto lo han traído ellos. Ellos lo que han traído es la perversión de lo que tendría que ser un sistema democrático en puridad. La partitocracia se ha apoderado de todo. La corrupción generalizada, tanto del PP como del PSOE, se han apoderado de todo. Por eso luego todos votan en contra de no investigar la corrupción socialista en Bruselas. Mira, dices esto de la fanatización. Yo no he dormido bien esta noche porque estoy francamente afectado porque Fortes está muy triste. Sí, porque a su hijo le han sacado unos cortes. Claro, porque le ha colocado a su hijo en Televisión Española. Que es un ente público, lo pueden enchufar, yo puedo meterlo aquí a mi hijo. Y que los propios de Radio Televisión Española dicen, oye, este tipo no ha pasado los filtros que pasamos otros. Y tío, es acojonante pensar, macho, ¿cómo en mi santa cara me puedes hacer este ejercicio de hipocresía cuando estáis poniendo todos los días en la diana? Aquí. Habito Quiles está todo el día puesto en la diana. Pasó lo de Charlie Kirk y yo pensé, a lo mejor después de lo de Charlie Kirk van a parar un poco, van a decir, oye, cuidado, porque es que estamos poniendo en la diana de verdad. Orgullosos. Y más todavía, y hacían vídeos, y hacen muñecos, y Xavier Fortes ahora diciendo que esto es deplorable, que es repugnante, que cómo pueden poner la foto de mi hijo, pero amigo, que tu hijo está saliendo en la cámara y que simplemente estamos diciendo que esto es un El otro día esto la es un cuartelillo. saca un reportaje sobre la presentación de una asociación por la verdad y la reconciliación histórica, que yo presenté el acto. Y me sacan con la cara piselada. Si no me saques con la cara piselada, pero sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Me sacan como... No te quieren hacer publicidad, ¿no? ¿Sabes? Pero es algo demencial. Nos están marcando todos los días en redes sociales, amenazas de muerte. Cuando yo me quejo en redes sociales diciendo, denuncias una cuenta, te dicen que no se sostiene. Me insultan todos los días por mi manera de hablar, que son muy inclusivos, menos cuando el que tiene un defecto de nacimiento soy yo, o es uno de la cuerda. Es decir, todos tenemos que ser muy cariñosos con Echenique, y es verdad, tenemos que ser muy cariñosos. No, el problema de Echenique no es su aspecto físico, es lo que tiene en su puñetera cabeza. Igual que Óscar Puente, no es que sea un gorila, no, el problema es que tiene un cerebro de gorila. Es un mono con 2 pistolas, lo digo muy a menudo. Con una mano juega Libertad y con otra tuitea. Es decir, no hay que meterse con nadie por su aspecto físico, si es cojo o manco. Pero ellos sí, ellos a la mínima te lo hacen. A Beltrán Endongo, buen amigo mío, le llaman negro, le llaman bestia, le llaman gorila. Y no pasa nada, que en este país se ha parado ridículamente partidos de fútbol por llamar a un negro gorila, o por llamarle negro se ha parado un partido de fútbol. Y a Beltrán Endongo le insultan y le agreden. Bueno, a Beltrán es un poco más complicado, pero lo intentan, Y resulta que se ríen y se descojonan y te dice Pardo de Vera, la que tiene una hermana imputada por corrupción, la que tiene una hermana, por cierto, ella tiene alguna cuenta con su hermana de ese dinero que tiene. Ya veremos cómo termina eso con Ana, ya veremos. Pues va todos los días a la televisión y no le pregunta sobre la corrupción de su hermana. Oye, a tu hermana la diputado, ¿qué te parece esto? O Gonzalo Miró, dando clases de... Es que hay que recordar que la mamá de Gonzalo Miró la echan de Radio Televisión Española porque se compraba las braguitas y las joyas con dinero de todos los españoles. Que ella no sabía... yo pensaba que esto... Que en paz descanse, por cierto. No lo sé. Y tuvo que dimitir y devolver la tarjeta
cierta. Por cierto, si no me equivoco, el que pusieron en sustitución de Pilar Miró es a Calviño, el padre de Nadia Calviño. El que también era... Otra que también... otra que está ahora en Europa también. Claro, digo, porque el otro día, como la Bonica Irene Montero empezó a dar nombres, que si la hija del juez Marchena, que si no sé qué... Por cierto, la hija del juez Marchena ganó la plaza, honradamente, y cayó enferma. Y como cayó enferma, no pudo activar la plaza. Y se la guardaron porque había que ver para cuando salió de la enfermedad. No es que se la hubiesen dado a dedo. A dedo te metieron a ti en el Consejo de Ministros porque tú te metías en la cama con el macho alfa. Porque no te engañes. Tú estás ahí porque te acostabas con el macho alfa. ¿Tú sabes lo que es una opinión. ¿Sabes lo que les jode de Bertrand? Yo siempre digo que ellos ven a todos como una etiqueta de instrumentalizable. Claro. Entonces a ellos les jode que el negro, que además es grande y que además es vigoroso y es potente y que sabe hablar, qué lástima que este negro, coño, no se haya salido facha. Ellos prefieren a un blanco de derecha porque el negro es como tú tenías que ser, tú tenías que estar con nosotros. Y al negro que tenéis al pantero. Por eso odian tanto a las mujeres y por eso a Begoña Villacís la quisieron hacer volcar embarazada de 9 meses. Porque hay algo de, tú eres un martillo para nuestra causa y te has ido con nosotros. Eso es lo que más odian ellos. Ellos no soportan al inmigrante. Al inmigrante que no sea lo suyo. El inmigrante que ha venido aquí a trabajar, a sacarse sus papeles, a colaborar a integrarse, no lo soportan. No soportan a la mujer. Eso es mentira. El concepto que ellos tienen de la mujer es se sirve para la causa. Sí. Si no, no hay mujer, pues como... Es una rata paleable. Villacís, Begoña Villacís. Es decir, les da exactamente igual. Las salvajadas que hemos tenido que oír. El homosexual no les importa si no es de los suyos. Por cierto, la gran mayoría no son de los suyos. Porque se han dado cuenta que es que ellos no les van a proteger. Es decir, es una mentira detrás de otra. Ellos utilizan, instrumentalizan, como tú comentabas, al que consideran que no les sirve para la causa. Ellos, cuando han violado a una mujer, preguntan, ¿quién lo ha violado? Y si te dicen que es una manada de magrebís, no interesa, esto no se publicita. Sí. No se publicita, no se habla. Los tenemos que denunciar nosotros. Si es una mujer blanca o inmigrante violada por un salvaje español o por dos, eso, vamos, te aseguro que sale hasta en el telediario a todas horas, como hemos visto, ¿no? Es el miedo, mira, a Charlie Kirk hay tantísimas teorías sobre por qué mataron exactamente, porque era de derecha. Yo siempre digo, a Charlie Kirk lo mataron porque el tipo estaba llegando a ciertos núcleos que les pertenecían. Ya había negros que decían, se grababan vídeos, decían, yo hace un tiempo estaba con Black Lives Matter y últimamente voy a la iglesia. Y esta gente, el miedo que tienen es a ver si Bertrand, que es negro, va a empezar a hacer que otros negros piensen, se paran a pensar, que es lo que tú decías al principio, que nos quieren tensados, pero no tensados discutiendo. No hay que discutir porque la discusión te lleva a reflexionar. No. Tensos de ni siquiera puedo pensar. No puedo trámite, pensar, lo que te decía. tiene que ser rápido, tiene que salir a la calle, hay que parar el fascismo, vamos. Si ves a esto de hostias por la calle. Pero quiero hablar con él. El otro día, mi amigo Figadedo estaba en televisión, en la 4, y estaba la feladora mediática de Sara Santolaya. Digo feladora mediática, la podíamos llamar feladora de otro tipo, porque ella decía que le cabían 3 pepinos en la boca, no lo sé. Digo que lo decía ella en sus vídeos. Ni me importa tampoco, porque quiero decir que cada uno en su vida privada, mientras no me afecta a mí que haga lo que quiera, pero digo que son... lo que sí que es que es una feladora mediática a favor del sanchismo, y a favor de Javier Ruiz, claro, que es quien la ha debido colocar ahí también, que todo esto va en pareja, digo, porque esto es muy endogámico. Y resulta que no dejaban hablar a Figaredo porque decían que estaba haciendo apología del franquismo. Estaba Pablo el peluquero, Pablo Fernández, el peluquero, con todos mis respetos a los peluqueros, el kiosquero. Con todos mis respetos a los kiosqueros. Hay algunos que se me atragantan pues estos especialmente. Y estaban no dejando de hablar, chillando, diciendo que estaba haciendo apología del franquismo y que en una democracia no se podía hacer apología del franquismo. Y Figaredo no había abierto la boca. Claro, es que decir la verdad va a estar prohibido. Decir que Franco hizo casas, hizo hospitales, hizo que España, lo que he comentado al inicio, va a estar prohibido. Decir la verdad en España está perseguido. Bueno, este libro del PSOE contra España, te cuento hasta qué santo estará todos los casos de no solo de corrupción, sino las peleas internas que ha tenido el PSOE por alzarse con el poder. Como Óscar López con Pachi López, los López, ahora han sido recompensados. Bueno, a Pachi López le tiene manía, por eso le tiene de mamporrero en el Congreso de los Diputados. Pero cómo se presentan a disputar en la Secretaría a Pedro Sánchez. Y cómo lo primero que hacen es ir a hablar con Villarejo porque quieren información sensible sobre Pedro Sánchez.
Por eso ha tardado tanto Sánchez en hacer ministro Óscar López. Y ahora Óscar López es otra babosa que va detrás en defensa de la corrupción sanchista. Y permíteme que añada algo a eso que comentabas de lo del programa con Figaredo y con el kiosquero, porque Nacho Abad, yo a Nacho Abad a veces le doy mucha caña porque me pone muy nervioso cuando no sabe dirigir y dice, ay, por favor, es que no puedo, me dejáis por favor hablar. Entonces, es que no tiene que llevar, al contrario, yo diría que no llevar a estos... Es una tibieza y una cosa a veces que no me hagas el show de que te parece que es muy poco democrático cuando tú traes a esta gente aquí, macho. No sé, claro, a lo mejor, es que los no democráticos son estos. A lo mejor te obligan, pero fue algo muy significativo porque Figaredo, que estaba callado, como tú bien dices, y Nacho Abad corta al kiosquero y le dice, tú, Pablo, me estás pidiendo que yo censure a un miembro de Vox. Sí, y sigue hablando y dice, párame un momento, déjame que te pregunte, ¿tú me estás diciendo que yo censure a un miembro de Vox? Y cualquiera podría pensar que la respuesta sería un poquito como, no, hombre, tampoco estoy pidiendo eso, ya sabes esto que hacen, pero lo que quiero es que me dejen hablar porque si no este tipo me insulta. Es mentira, pero bueno, yo te digo que me insulta y el que te está viendo dirá, pues la habrá insultado y no me da cuenta. Y el tipo dijo que bueno, es que realmente no es lo más de... Y ahora mismo está el discurso de escuadrista, 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 escuadrista. Cuanto más escuadrista eres, más sentido tiene que diga que hay que reventarte. Sí. Hace un tiempo que ya va siendo así. Pablo Iglesias todo el rato es escuadrista, escuadrista. Antes no decía escuadrista, pero fíjate, ahora va con esa palabra. El problema es que las sectas o las marcas blancas del PSOE, donde meto a Sumar, a Podemos... han unido su suerte al presidente Sánchez. Han cometido, yo creo que un gravísimo error, o saben que ya electoralmente están acabados, y han unido su suerte. Porque si hubiesen sido un poquito más inteligentes, que no lo son, hubiesen contado con Sánchez y lo hubiesen dejado caer. Al no ser que lo que estemos es en un golpe de Estado institucional involucionista, que yo creo que en eso estamos, en lo que dicen, no vamos a dejar el poder porque lo que vamos a hacer es eliminar al rival político. No sé si me entiende, porque siendo puristas, después los escándalos de su mujer. Bueno, es que hasta el rufián de rufianes se han convertido en blanqueadores de la corrupción. Les da igual. Es verdad que les da igual porque saben que mejor con Sánchez que una alternativa a Feijóo-Abascal. Aunque que no haya líos, Feijóo prefiere ser el que le apoye el PSOE. Que eso sería objeto de otro debate. Dicho por él. Y dicho absolutamente por él. Bueno, y la verdad es que ya no podemos hablar de izquierdas y derechas. Esto es globalista. Esto dice mucho Fernando Paz. El tema ya no va de derechas y izquierdas, de globalistas contra perdedores de la globalización. Está muy nervioso porque Solidaridad, que es un sindicato cercano a Vox, está acercando a mucha gente de barrios más populares o más humildes, llamámoslo como quieran, porque son los que verdaderamente están viviendo esta invasión masiva de inmigrantes ilegales que están destrozando nuestra identidad en nuestros barrios, pues se están acercando cada vez más a Vox. Entonces, pero yo te contaba esto porque efectivamente no les interesa ni ese debate, no les interesa no les interesa el debate, les interesa la confrontación continua. Les interesa acabar con tu libertad de expresión, que tú no tengas derecho a hablar. Ellos se han asimilado tanto. Ahora el franquismo es casi ser nazi. Ya se les ha ido la cabeza por completo y se trata, no puedes hablar, no puedes dar tu opinión, no puedes hacer apología del franquismo. Hacer apología del franquismo, como hemos dicho antes, es decir la verdad, es decir lo verdadero. Tener este libro aquí es hacer apología del franquismo. Es hacer apología del franquismo. Cuando yo en este libro no hablo de Franco, en este libro hablo de ellos y de la corrupción de ellos, ¿no? Y así hemos llegado hasta nuestros días siendo normalizados. Y gran parte de esto, como estoy diciendo muy reiterativamente, gran parte de culpa la tiene el Partido Popular porque ha desaparecido y porque se piensa que esto es salvable. Y yo te digo, están en una intentona golpista. Y lo que te quería comentar es que ellos, en vez de haber dejado caer a Sánchez, han unido su suerte a él. Es que yo oía a ministros y ministras, utilizando su argot, ese lenguaje inclusivo tan ridículo y tan de payaso, hablando de la inocencia de Begoña Gómez. Coño, si no la conoces, ¿tú qué sabes si es inocente o no? De la inocencia de David Sánchez, que es una cacería. Pero tú eres tonto. Tú en vez de decir, oiga, pues será bueno que el Partido Socialista se aclare, que le pueden responsabilidad, dando la cara, siendo más escuadristas que los propios socialistas. Entonces tú dices, coño, han cometido un error, porque siendo legal, Julio Anguita era comunista, con lo cual yo en lo ideológico le despreciaba profundamente, porque ser comunista es ser defensor de una ideología de muerte, terror y crimen, pero era sensato que dejó caer de vez en cuando algún gobierno autonómico, como en Extremadura, dejó caer algún municipio, porque no soportaba la corrupción.
Pero estos van a calzón quitado y les da igual. Han unido su sueldo a la del presidente, con lo cual estamos en una fase muy peligrosa. Porque si hubiesen sido listos, digo, me desmarco del PSOE del barco y que se vaya solo. y que se vaya. Y nosotros tenemos legitimidad moral para decir que vótame a mí porque estos son unos corruptos. Sí. No, han unido su suerte y el PSOE los ha engullido a todos. Que es lo que yo te decía al empezar esta charla, esta conversación, que el PSOE es esa gran ballena y los otros son los pececitos, que son los parásitos, pero cuando la ballena se cansa, se da vuelta y se los traga a todos. Bueno, ahí está Paje, ¿no? Paje se intenta jugar a eso. Claro, porque Paje B viene de otra escuela, no es que sea mejor, porque Paje ha defendido a ese PSOE bueno que no existe, ¿no? Pero efectivamente Paje a lo mejor es algo más sensato. Mira, el socialista sensato o el socialista bueno es el que ha muerto o ha dejado de serlo. No hay un socialista bueno. Y Paje tampoco lo es. Paje yo creo que se da cuenta de que le hunde a todos. Claro, y se le acaba el chiringuito. El tipo sí está viendo que voy a ver si soy una alternativa y que si se descabeza todo esto, Feijóo dice vamos con Paje. Y Feijóo lo que quiere es salvar a Paje porque están intentando buscar. Lo que pasa es que, como dijo Jordi Sevilla, si no me equivoco, en que enseñó economía en Dostaldes a José Luis Rodríguez Zapatero, y ahí tenía mucha razón. Jordi Sevilla, además, había sido presidente de la Red Eléctrica y fue sustituida por una ministra por Beatriz Corredor, ministra de Vivienda, si no me equivoco, de Vivienda, con José Luis Rodríguez Zapatero. Es que todo tan endogámico se va metiendo José Luis Rodríguez Zapatero, que es un pájaro peligrosísimo que debería estar en talego por las declaraciones que está soltando el Pollo Carvajal en Estados Unidos. Pero independientemente de esto... Me comentan que el radar está puesto en Zapatero. Está puesto en Zapatero. Pero fíjate, Jordi Sevilla dijo que el PSOE se había convertido ya, esto siempre ha sido, en un club de fan de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, lo cuento en el libro, se carga a toda disidencia. A toda disidencia lo va apartando, lo mete aquí y allá. Tal. Luego hace las paces con alguno, porque también se cargó a Pepino Blanco, y ojo con Pepino Blanco también. Pepino Blanco tiene una consultora con gente del Partido Popular, Acento, donde está, por cierto, la hija de Esther Palomeras, la hija o el hijo de Esther Palomeras, que es otra periodista, sí, está metida aquí en Acento, y también está metido el hijo de González Pons. González Pons, que era el que firmaba aquel acuerdo con Bolaños, y con Bolaños, con la comisaria de Torres, a ver si nos apuñalaban con el bolígrafo. Bueno, con Reinders. Y Reinders ahora mismo es imputado por también un tema de blanqueo de capitales. Son todos igual de golfos. ¿Y Ursula von der Leyen? Claro, porque todo lo que tiene esta señora ahí, hablamos de borrado del fiscal general del Estado, de mensajes. Sí. Bueno, pero ya, y su marido, igual habría que preguntarle sobre Pfizer, el tema de las vacunas, el negocio que se han hecho, el negocio que ha hecho algunos con nuestra miseria. Porque lo peor de todo es que esta gente, cuando nos encerraron, cuando nos jodieron la vida, nos jodieron los negocios, cuando nos encerraron 90 días de forma ilegal, ellos estaban haciendo negocio. Es que Coldo, Pilar Happy Alegría, José Luis Ábalos, la mano derecha de Sánchez, estaban haciendo negocio. Y yo no tengo ninguna duda, esto es una opinión, que el negocio lo hacía también el PSOE. Esto no era solo un tema de personas. Las cantidades en efectivo que manejaban. Coño, ¿quién paga en efectivo hoy a nadie? ¿De dónde salía ese efectivo? Iba Rossi o la Paqui a sacar dinero del cajero, 2 millones de pavos lo metían en el cajero para pagar en efectivo. Eso de la Paqui va a traer cola. Porque en este país el tema de la corrupción, del fiscal, de tal, la cacería de la... El muy cafetero del PSOE, eso dice, bueno, pues será que quieren cazarnos y tiene el gobierno. Pero a la mujer del cafetero del PSOE, dile que la Paqui estaba haciendo esas jornadas de compra masiva, esas que ella desearía hacer y que no puede hacer porque no llega a fin de mes, y eso sí que lo entiende más. Eso sí que son cositas que, fíjate, aquí funcionamos así. Son como el folclore español, ¿no? A mí me jode pensar que esta tipa, aunque sea del PSOE, está comprándose una braga que a mí no me llega el dinero. Pero fíjate que eso ya lo hizo Pilar Miró en su momento, así Gonzalo, lo hizo tu mamá, y por eso lo sabes. Por eso digo que sería bueno que antes de las lecciones de moral aclararas también el comportamiento de tu madre cuando dirigía la televisión donde tú estás ahora, ¿no? Eso sería bueno. Digo que, como he dicho antes, los hijos no tienen por qué ser culpables, además seguramente sería una madre extraordinaria y fenómena, pero su comportamiento al frente de Radio y Televisión Española dejó mucho que desear. Es que aquí hemos acabado analizando comportamientos obscenos y grotescos y ocultando la verdad. Yo les cuento, por cierto, esto que cuento de Pilar Miró está en el libro La historia criminal del Partido Socialista, es decir, que desde su fundación hasta hoy no me dejó nada en estos dos. Por cierto, Gonzalo Miró trabaja en COPE. Claro, ¿qué quiere decir? Que ya en COPE no hay ningún filtro de ningún tipo.
pues ya Bueno, es... mira, a ver, Carlos Herrera ha metido a su hijo, pero es bien, es una empresa privada, como si lo aceptan bien. El problema es cuando es una empresa pública que pagamos todos y hay una serie de controles para entrar en esa televisión. ¿Por qué no meto yo a mi hijo en Radio y Televisión Española? ¿Puede entrar o no? ¿Qué pruebas ha hecho el hijo del lechero Fuertes para entrar? Digo, para que me las digan, porque así le digo a mi hijo que está en edad de trabajar. Hombre, el tuyo podría que a ver entrar, si lo- Javier, pues no sé si podría salir. Eso, A lo mejor no saldría. eso- A lo mejor no saldría. Eso es verdad, ¿eh? Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Hasta la 1 tenemos, ¿no? Quedan 15 minutos. Sí, perfecto, sí, Mira, sí, te sí. hago una pregunta. Si el PSOE, ya que estamos hablando de que esta gente quiere silenciar, arrancar, extirpar, expropiar cualquier recuerdo, es que ya se llame ley de memoria democrática, o sea, que me está diciendo a mí la memoria que debo tener debo yo tener, sí, o lo sí. que debo odiar yo es acojonante. Si hubiera estas cosas que no se saben, como esto del FRAP que comentábamos, ¿no? Del fundador y demás. Si hubiera algo, si el PSOE tuviera que decidir una sola cosa, si solamente pudiera decidir una sola cosa que ocultar, que jamás se volviera a hablar de ella, de su pasado, ¿qué crees que sería? Joder, macho, es que le han dado tanto la vuelta al asunto que se sienten orgullosos de sus criminales, con lo cual eso no. Yo creo que Es todo- acojonante lo que acabas de decir, ¿eh? Claro, es que que es acojonante. es que es el problema. Yo te diría, joder, si yo fuera del PSOE, ocultaría a Largo Caballero. Pero es que lejos de eso saca a Largo Caballero. Digo, lejos de eso, las matanzas de Paracuellos, minimizándolas, diciendo en redes que formaba parte de gente que se había alzado contra la República. Coño, 200 niños que fueron asesinados, decenas de mujeres, y de hombres, de dramaturgos. De Muñoz Seca. Es decir, pero yo qué he hecho, de la de Maestu. Es decir, es decir, entonces, como se sienten orgullosos de sus crímenes, quizás que lo están consiguiendo tergiversar es el asunto de los Galda o la corrupción de Felipe González. Haber tapado, que de hecho no hablan de eso. De hecho, no hablan, porque ellos solo se inventó es decir, lejos de quitarse a sus asesinos, dirían, mejor no hablar de la corrupción de González y de los GAL. Tontamente, gente que pueda estar en contra de los socialistas solo dice una cosa: lo único que hicieron bien fue los GAL. ¡Mentira! Los GAL no lo hicieron bien. Cogían, para empezar, tú tienes a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y tienes al ejército, si quieres luchar contra el terrorismo. Y si estás a favor de la pena de muerte, lo dices. Estoy a favor de la pena de muerte. No contratas a un sicario parisino o de Lisboa o portugués, francés o tal, y encima le dices que hay 1 millón de pesetas y te lo gastas en putas, en el casino, en lencería, en las queridas, y le das al sicario 50.000 pesetas del millón que había. No, el sicario ha cogido un bajo perfil y se acaba equivocando. Buscaron los baratos. No, buscaron los baratos, pero dinero había. Sí, Porque el dinero que mangaban de los fondos reservados era mucho. Lo que pasa es que se quedaban las uñas de algunos. En el casino de Bilbao, me parece que era. O el de San Sebastián, siempre me lío. Con Amedio Domínguez, ¿no? Con Amedio, con tal. Bueno, esto lo dicen ellos. Y al final el dinero que les llegaba al sicario pues era mínimo. No, si había 1 millón de pesetas, pero es que me ha llegado 50.000. Bueno, es que había un sicario que alquilaba la pistola. En vez de tirarla después de cargar sangre o para 2 tíos, la alquilaba pues para La tenía por horas, como la barca del Claro, retiro. eso, pues para ver si sacaba más dinero. Es decir, entonces, no, señores, no caigan ustedes en la trampa de decir que lo legal es lo único que hicieron bien. Contra el terrorismo se lucha con formas legales. Una forma legal, por ejemplo, es instaurar la pena de muerte. Si usted está a favor de la pena de muerte, no contrata a nadie. Hágalo usted como hizo Margaret Thatcher cuando le preguntaron sobre este comando de Lira que ejecutó a 3 asesinos en Gibraltar y dijo que lo había ordenado ella. Entonces, quizás lo que desearían ocultar es no hablar de la corrupción de Felipe González y seguir con la mitología de que con Felipe González llegó todo, llegó la televisión, llegó la sanidad, llegó la educación, y no hablar de los GAL. ¿Quieres escuchar mi teoría de, Sí. de lo que ocultarían? Vas a alucinar. Yo creo que si a Sánchez lo sientas aquí y le dices, oye, podemos hacer que no se vuelva a hablar de esto, podemos como lo de Men in Black, que tenían Sí. una cosa que flasheaba y la gente se quedaba sin memoria. Sí. Yo creo que Sánchez decidiría que fuera lo de su tesis doctoral. Ah, bueno, mira, sí. Esos temas, Sí, macho, sí, eso es eso lo que les jode cuando mucho. se le pone el rostro, cuando casi mata a Albert Rivera, ¿tú te acuerdas Sí, esas sí, imágenes sí, que sí. te lo mencionó y lo miró desde el escaño y decía, hostia, si pudiera ahora mismo ejecutarlo, lo ejecutaría. Sí, sí, si estuviéramos sí. en la jungla, lo ejecutaría. No lo digo como No, para es- hacer un chascarrillo, es que el nivel de decadencia es tan grande Claro. que este hijo de perra diría, Claro. ¿sabes qué? Por lo del Gal que se lo coma a González. Además, últimamente me mete mucha mierda, pero que no se vuelva a hablar de mis cosas, que me pone muy nervioso Eso que me es. traten de incapaz. Lo que mi pasa tesis es me la hicieron, que ¿sabes? ya no es el PSOE, bueno, sí es el PSOE, pero claro, eso entra más del propio Sánchez. Sí, sí. Su Es que tesis, es todo Sánchez. Claro, es que Sánchez es, Es que el PSOE es PSOE, Sánchez. igual que lo era Felipe González. Ajá. Igual que lo era Felipe González, que el otro día... mira, yo te quería comentar, es que hay otra cosa. El otro día Felipe González estuvo en ese circo que a mí me dio mucho asco,
cuando Felipe VI. Te iba a preguntar por el rey, de hecho. Pues cuando Felipe VI, el otro día, en el 50 aniversario de la coronación de su padre, por cierto, Felipe, todo lo que tú eres y todo lo que ha sido tu padre se lo deben a Franco. Que Franco está en la monarquía. Franco no tenía ninguna obligación de dejar un estado monárquico. Es más, yo hubiese preferido que hubiese sido una república. Una república de todos, no como la Segunda República, que es una república vuestra, excluyente. Visto lo visto, pero es verdad que los lunes todos acertamos la quiniela, ¿no? Sí. Franco se consideraba a sí mismo un accidente en la historia y por eso saben que don Juan es un borracho indecente y piensa que el hijo va a ser mejor. Se equivocó. También es verdad que con el asesinato de Carrillo Blanco en 1973 al hijo, a Juan Carlos, se le acaban todos los referentes morales. Pero bueno, el otro día en el Que le preguntan a Marruecos. en los referentes de Juan Carlos. Hombre, lo sabe bien, por eso le regaló el Sáhara, ¿no? Por eso digo que a partir del 75 estábamos tutelados ya por Estados Unidos, entre otros. Y el mejor aliado de Estados Unidos es Marruecos. Y el mejor aliado de Marruecos es Israel. Te quiero decir que aquí hay aquellos que defienden a Marruecos y luego atacan a Israel. Hay muchísima ignorancia. Pero bueno, te digo que yo sentí mucho asco cuando Felipe VI concede el Toisón de Oro a 3 personajes abyectos. Uno de ellos es Herrero de Miñón, el que estaba llamado a ser Delfín de Fraga. Como no lo consiguió, se lo volvió separatista, Herrero de Miñón. Y ha sido uno de los blanqueadores del separatismo catalán. Herrero de Miñón, que es esa cuota del Partido Popular. Otro fue Felipe González, el inventor de la corrupción moderna y de los GAL, con el Toisón de Oro, que se supone que da a los personajes, y se lo da a Felipe González. Y el otro es a Miguel Roca. Miguel Roca era el testaferro jurídico del puyolismo, cuyo juicio acaba de empezar. Bueno, acaba de empezar y acaba de acabar, porque a Puyol no le van a juzgar, juzgarán a sus hijos, pero ya 20 años de retraso, 11 concretamente desde que reconoce que esto, 20 años siendo investigado, han tardado 20 años, quizás porque Puyol siempre presumía de esos dossier que guardaba de Zarzuela y de algunos políticos. No pagues tú una multa. No. 11 años, 20 y 11 años desde que lo reconoce. Bueno, tanto es así que Marta Ferrusola ha fallecido hace unos años. Pero Miguel Roca, separatista, mano derecha de Pujol tantísimos años, resulta que es el despacho de abogados que coge la Casa Real, la infanta Cristina, para que le defienda. Estas son las conexiones. Herrero de Miñón, un felador, un blanqueador del separatismo desde la derecha, desde Alianza Popular, Partido Popular. Felipe González. Estos 3 nombres representan el bipartidismo corrupto del régimen del 78. Felipe, Herrero de Miñón y Miguel Roca. Porque son los 3 pilares, el separatismo catalán, el PP y el PSOE, en los que se ha fundamentado el sistema corrupto nacido de esa constitución mal parida que fue el régimen del 78. Y todo esto con el blanqueamiento del rey, blanqueando a estos 3 tipejos. Miguel Roca. Y luego la familia real, la Casa Real, cogiendo un despacho separatista para que la defiendan en el caso Nos. Esto es para reflexionar, ¿eh? ¿En manos de quiénes estamos? Y para reflexionar sobre el rey, que además te lo quería preguntar. Nosotros tenemos aquí el micro inalámbrico, que hay gente que me dice, oye, ¿el pin que llevas qué es? El pin, la Agenda 2030 no es. 2030. Tenemos a un rey que ha salido con el pin, pero es que tenemos al rey que hace 3 meses, de hecho esto lo pregunté a Fernando, fue el primer invitado del podcast, y yo le decía, ¿qué demonios tiene en la cabeza el rey? O sea, ¿qué demonios lleva al rey a tomar la decisión de salir a dar un discurso antisoberanista y a decir que hay que silenciar, que hay que combatir, decía, a las voces soberanistas? Es decir, a Abascal, a Alice Weidel, a Meloni, a Le Pen, a Orbán, a Chega, a Trump. Vamos, o sea, sale este tipo. Yo, perdonad, yo le decía también a Fernando, digo, coño, yo antiguamente, hace unos años, yo me hubiera ido con estos de brigada de los catalanes, esos que han por ahí tirando lazos amarillos. Muy buena gente, por cierto. ¿Verdad? A ver si consigo entrevistarlos. Hubiera ido por ahí a subirme, me hubiera encaramado al balcón, a haberle dado la vuelta a la imagen del rey, porque hace unos meses también la volvieron a poner del revés. Pero es que ahora mismo, macho, a lo mejor yo me subiría a darle la vuelta porque no logro entender qué lleva este señor a decir que hay que combatir al partido en ese momento, por lo menos hablo a nivel español, al partido que en este momento está poniendo todo patas arriba para airear un poco. Me hace mucha gracia cuando la ignorante, la borrica Irene Montero, por eso la llamo la borrica, habla de la monarquía y tal, pero si ha sido vuestro mayor aliado, imbéciles. Habla con tu jefe Sánchez y se lo cuentas. ¿En qué cabeza cabe esas risas que se echaron en la ONU? Ese discurso. Toda respeto. Mira,
la institución monárquica, esto lo sabía muy bien Sabino Fernández Campos, por cierto, bastante amigo, tuvo bastante trato con Fernando Paz antes de fallecer, sabes que era el jefe de la Casa Real, con Juan Carlos y tal. Y es verdad que él es el que cuando llega Armada es el que dice la famosa frase del 23F, ni está ni se le espera, y sabe del desastre del 23F que había generado Juan Carlos, le obliga a salir medio mamado a la 1 de la mañana y quien le da la vuelta al asunto y de un desastre hacen como vamos a parecer que Felipe González y el rey han salvado la democracia, ¿no? Cuando estaban detrás de todo aquello. Pero bueno, esto ya creo que ya somos adultos y podemos hablar de esto. Pero te digo yo, cuando sale el rey, se entregaron hace 50 años el padre y también el hijo a otros organismos supranacionales, globalistas, estuvieron tutelados desde el primer momento por Estados Unidos, en la sumisión que han tenido el padre y el hijo y los distintos gobiernos hacia Marruecos, entregar una provincia española, el Sáhara, la número 53, también a Marruecos, todo ha sido un cúmulo de despropósitos. La orden de la jarretera, que es una orden masónica británica, el no reclamar la soberanía de Gibraltar, todo forma parte de lo mismo. Están a otros intereses y los españoles de a pie somos piezas. Y luego lo que decía Fernández Campos, yo parece que me voy, pero luego vuelvo al origen, era que su majestad se tenía que ocupar de aquellos que ponían en duda en la institución, porque a los otros ya los tenía ganados. Y eso ha funcionado durante un tiempo. La izquierda, Felipe González, bueno, de hecho, la amistad de Felipe González con Juan Carlos, los negocios que posiblemente hayan hecho, la gente de la generación de Felipe González, bueno, yo soy socialista y juancarlista, monárquico no soy, pero soy juancarlista. Eso hacía mucho daño a la institución. Es decir, yo no soy monárquico, pero qué bien me cae Juan Carlos. Yo no soy monárquico, pero Felipe VI el preparado. En vez de hacerse respetar, ¿qué es lo que han conseguido? Que si mañana pasara cualquier cosa, como le pasó a Alfonso XIII, lo que pasa es que luego las consecuencias no sabemos cuáles son, yo no movería un dedo de mi asiento para ir a ayudar a esta institución. No lo movería. Eso le pasó al general Sanjurjo en Madrid. Sanjurjo era el director general de la Guardia Civil y como el rey Alfonso XIII había dejado caer a Miguel Primo de Rivera con tan mala suerte que Miguel Primo de Rivera muere en el exilio, abandonado por todos, por los propios militares que le habían ayudado, y muere a los 4 meses de salir de España, si no me equivoco, en París. Los propios militares se sienten mal por lo que han hecho, porque habían dejado tirado al que había sido su capitán general, ¿no? Y entonces Alfonso XIII, cuando estalla la revuelta del 14 de abril por unas elecciones municipales que como siempre la izquierda manipuló y le dieron la vuelta al asunto, oye, han votado república, no habían votado eso, eran unas elecciones municipales donde las principales ciudades habían ganado las candidaturas republicanas, pero no en el conjunto del país. Pero la izquierda no se esperó los resultados, salió a la calle a celebrar una victoria y lo tomaron como un plebiscito. Pues cuando Alfonso XIII llama a Sanjurjo y le dice, oye, salga a reprimir esto, ¿qué le dijo Sanjurjo? Con perdón, salga usted. Bueno, dices que salieron a celebrar antes y que no esperaron los resultados. Me recuerda mucho a lo que pasó un 12M. Hombre, el 11M, claro. Bueno, en verdad pasó el 9. Bueno, claro, sí. Pero igual, en verdad, no, tienes razón. Fue el 11M, las elecciones eran el 14, si no me equivoco. Sí, tienes toda razón. Salieron a tomar las sedes y a rodearlas. ¿Y quién gobernaba? El Partido Popular. ¿Y por qué el Partido Popular no suspendió las elecciones después de que hubiesen matado a 195 españoles? Porque en esas circunstancias no se pueden votar. Pero encima los amigos, entre comillas, de los que han defendido este tipo de regímenes, los que nos están llenando Europa de este tipo, son los que salen a protestar. Pero esto es para darte cuenta que, por ejemplo, los atentados de la Rambla de Cataluña salen los que están a favor de traer a inmigrantes, que luego pusieron las bombas, los atropellos en las Ramblas, el 17, y salen a manifestarse con ellos. Pero si tú has traído a estos ilegales o estos legales, los has traído tú. Es decir, la izquierda te compra el relato y le da la vuelta al asunto. Y en vez de la gente correr a gorrazos, oye, mira, es que estos atentados, si no llega a ser por vuestra permisividad, no hubiese pasado. Si hubieses controlado lo que se dice en las mezquitas o tal, esto no hubiese pasado.
Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Pues ¿qué hace Sanjurjo? Luego 2 años después se da cuenta del error y hace la sanjurjada, la intentona golpista para frenar la deriva que estaba llevando la República. Pero es verdad que si mañana Felipe VI se tiene que ir a Suiza o donde sea, creo que muy poca gente movería un dedo porque no se han ganado nuestro respeto. La institución nos ha abandonado. La institución, la jefatura del Estado nos ha abandonado. Y esto es una lucha civilizatoria, es una guerra donde tenemos que valernos por nosotros mismos y donde ellos están dispuestos a llegar a cualquier cosa. Y no quiero ser alarmista, pero lo dicen públicamente en las televisiones. No, usted no puede hablar, usted no puede respirar, usted no puede votar, y menos si es a Vox. Si pudieran, a Vox lo ilegalizaban, a Vox y a otras organizaciones. Han empezado por la Fundación Francisco Franco y la gente se piensa que esto no va con ellos. El Partido Popular se lava las manos. Imbéciles que mañana os pueden ilegalizar a vosotros, que sois un partido fundado hasta por 7 ministros de Franco. Van a ilegalizar a José Antonio, la fundación. Le asesinan, le profanan el cadáver, el cuerpo, vamos, la tumba. Y ahora van a ilegalizar la fundación de José Antonio, que fue asesinado con 33 años. La fundación Blas Piñar, que fue un diputado ejemplar del 79 hasta el 82. Van a ilegalizar la fundación que lleva a su hijo, el general Piñar. Pero esto nos hemos vuelto locos. Pero ¿saben lo que pasa? La gente que piensa que esto no va con ellos, luego irán a por vosotros. Irán a ilegalizar el Partido Popular. Irán a ilegalizar Vox. Yo creo que Vox se está dando cuenta de la gravedad del asunto. Como les dejemos, estos nos comen. Y si pueden, nos matan. Absolutamente. Nos matan. Absolutamente. Y luego, por cierto, acabando con el tema de la Segunda República, el abanderado de la Segunda República era Pedro Moïno, que es el que se sube en un coche en la época con la bandera tricolor. A Pedro Moïno, que era el abanderado de la República, lo asesinan ellos. En agosto del 36 también, igual que a Valentín Gamazo, porque Pedro Moïno se subleva en Alcalá de Henares contra el Frente Popular, al grito de ¡Viva la República! Porque el Frente Popular había ya cargado, se había cargado toda la legitimidad. Entonces, el propio Pedro Moïno, que 5 años antes había sido el abanderado de la República, lo asesinan. Por eso los analfabetos que te insultan en redes sociales, con el 14 de abril ponen la foto, esa imagen icónica. Y hay que decirles, pero imbécil, que lo asesinasteis vosotros, que la imagen que me estás mandando para atacarme a mí, estáis poniendo un tío que se sublevó contra vosotros y lo asesinasteis. Y se sublevó porque el Frente Popular ya no era ni siquiera la Segunda República. Había perdido toda legitimidad. A partir del 16 de febrero de 1936 hablamos de otra cosa. Y hablamos de una república soviética, que es en lo que se había convertido ya. En 150 días son asesinadas cerca de 500 personas. Cuando asesinaban a un militante falangista o tradicionalista o conservador, ¿sabes a quién detenían? No a los culpables. Jamás se detuvo a los culpables. Detenían a los amigos del asesinado, para que no se vengaran. Es decir, y falta poco, para que lleguemos aquí como no pongamos pie en pared cuanto antes. Yo estoy convencido. Bueno, Aldama tuvo 3 disparos en su coche. Que eso pasó 2 días antes de ser detenido. Que eso pasó como, bueno, habrá sido una banda de latinos. No. Y dice, bueno, vamos a ver. Esto fue un aviso del PSOE, es una opinión. Sí, también tengo la decir misma. que es una opinión. Digo, para que nadie. Yo no estoy dando información aquí, yo estoy opinando. Hay registros en casas, hay jueces que reciben visitas por la noche. Bueno, hay teléfonos pinchados. Sí. Es que sigo poniendo el foco en que hay mucha gente que todavía, yo creo que atiende más al miedo de alguno a tener que asumir en qué estadio estamos, más que al desconocimiento, porque coño, es obvia la cosa. Creo que alguno dice, prefiero no tener que mirar ahí porque da mucho miedo el lugar que estamos. Yo antes pasaba por aquí por la puerta y decía, se ve desde fuera esto. Y yo ya, macho, tengo el chip en la cabeza de, a lo mejor me conviene que no se vea desde fuera esto, porque pasa un paisano al que le han dicho, estos hijos de perra son nazis, igual pues no hace algo grave, pero me revienta los cristales o me pinta la puerta, o estamos ahí todavía. Tenemos que tener muchísimo cuidado, Y esto no quiero asustar a nadie, pero están fanatizados, no quieren perder el poder, porque en la situación en la que hemos llegado, perder el poder significa cárcel. Claro. Muchos de los ministros, Sánchez, su familia, su entorno más cercano puede acabar en talego. Y viene el comodín, la ficha de dominó de Venezuela, que veremos lo que sale de ahí. Veremos cómo acaba esto. Cómo salpica por aquí esto. Porque ya las grandes líneas aéreas han dicho que a Venezuela no van a volar. Y aquí pretenden un régimen bolivariano, pero aquí con más peligro que en Venezuela. Y te voy a decir por qué. Porque aquí tendría el visto bueno de la Unión Europea. Que eso es algo que no se nos puede escapar. Mira, cuando cae Salazar Oliveira Salazar, el gran presidente portugués, en 1974, él ya estaba fuera de órbita, había tenido un ictus, si no me equivoco, una embolia. Y
y se monta la revolución de los claveles, todo muy romántico y tal. Eso no dejó de ser un golpe de Estado comunista que estuvo 5 años gobernando el país dentro de Europa, que eso era impensable, excepto Albania, dentro de Europa. Aquí no veían con malos ojos, por eso el Partido Popular el otro día votó en contra de investigar las corruptelas socialistas, porque una cosa son las peleas domésticas, Sí, pero luego en Europa, que son de quienes reciben órdenes, oye, seguiros peleando, hacer como que discutís, pero la movida aquí que no vaya a más. Lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez, el PP hace una lectura equivocada. Pedro Sánchez va por todas ya, ¿eh? Y sabe que dejar el poder le puede acabar la cárcel. Le puede costar la cárcel a él, a sus ministros, a su familia y a muchos de sus colaboradores necesarios y de esas marcas blancas como son Podemos y Sumar. ¿Tú te acuerdas cuando somos anticapitalistas, antiglobalistas y son los que están apoyando a este gobierno? Sí, bueno, y para que la Los gente vea que no antisistemas. estamos cargando las tintas porque sí, que le pregunten al ya ejecutado líder de la oposición en México, que ha sido muerto a Sí, sí, tiros, efectivamente. que le pregunten a Villavicencio en Ecuador, que le pregunten a Bolsonaro que recibió una puñalada, que le Aquí pregunten es- a Uribe que también ha sido ejecutado. Sí, sí, o sea, que sí, no es una sí, cosa, sí, bueno, eso sí, pasa sí. al otro lado del charco, no estamos en eso ya. Álvaro Uribe, y luego tenemos. No, Miguel Uribe, efectivamente. Álvaro ha salido absuelto absolutamente de todo. Y luego tenemos los 3 intentos de asesinato de Donald Donald Trump. Trump. 2 confirmados y uno. Y la que ejecución apunta, a Charlie sí. Kirk, Y la a vista de ejecución a Charlie 4.000 Kirk. en directo, Por más eso, todos los millones en y redes no, sociales. y lejos de condenar eso, han venido a justificar que, por ejemplo, Charlie Kirk se lo merecía. Sí, sí. Se lo merecía porque te ganaba con la palabra. Es que yo he oído a gente No de cuentas Podemos. anónimas, ¿eh? No, En la SER, no, en la no, en cadena la SER. SER. Y en televisión española dice, no, que es que era un provocador de extrema derecha. Y como es un provocador de extrema derecha, pues claro, que él se lo había buscado. Y apoyaba la segunda enmienda. Y ya está. Fíjate que van a tergiversar. Como usted apoya aquí en armas, sí, hombre, pero te la llevo para defenderme de vosotros. Claro, apoyo el cuchillo para Claro, la mantequilla, no para rebanarte el cuello a ti. Eso es. Es espectacular. Estamos en un mundo distópico, pero yo creo que hay esperanza. Hay esperanza siempre y cuando todos los que nos estén escuchando, los que nos están viendo, sepan que esto ya no es una batalla cultural, que eso hace mucho tiempo que dejó de serlo. Esto es una guerra por la civilización. Máxime con los que vienen de para allá, que eso lo dejamos para otro capítulo. Para otro, si te parece. cuando tú quieras. Javier, muchísimas gracias. Oye, ha sido un placer. Saúl, el placer ha sido mío, ha sido un Gracias. encanto y se les ha pasado el tiempo volando. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Javier, muchas gracias, tío. Bueno, ha quedado bien, ¿no? Queda maravilla y sí que se pasa. Es que yo iba viendo tu reloj todo el rato, entonces me iba Vale, haciendo nada, con la. nada. Tengo una comida a las 2 ahora.